Ver las caras de asombro de mis hijos adultos cuando se dieron cuenta de que la patética anciana que vivía en un garaje acababa de aparecer en Architectural Digest España por tener uno de los diseños de espacios pequeños más innovadores del país. Y que aquellos que se habían burlado de mi desesperada situación acababan de descubrir que mi patrimonio valía más que el de todos ellos juntos. Antes de sumergirnos en la historia, déjame saber desde dónde me estás viendo, y si esta historia te llega al corazón, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo aún más impactante que compartir sobre lo que sucedió después. El camión de la mudanza se alejó de la impecable entrada de la casa de mi hija Sofía en esa fría mañana de febrero en Madrid, dejándome de pie frente a un garaje para 2 coches con nada más que 3 maletas, una silla plegable y la lenta comprensión de que mi propia familia acababa de dejarme meridianamente claro qué lugar ocupaba en sus vidas. El humo del tubo de escape del camión flotaba en el aire fresco de la mañana mientras lo veía desaparecer al doblar la esquina de la calle del Arce, llevándose consigo los últimos restos de mi dignidad a los ojos de mis hijos. A sus 70 años, Margarita Maga Castillo acababa de ser relegada a vivir en un garaje como si fuera un trasto olvidado. «Mamá, es solo temporal», me había dicho Sofía la noche anterior, sin atreverse a mirarme a los ojos mientras me entregaba un calefactor y unas mantas viejas que olían a naftalina y a sueños rotos, solo hasta que encuentres una solución habitacional más apropiada para alguien de tu edad. Alguien de mi edad. Esas 4 palabras se habían convertido en el estribillo de mi existencia desde que mi marido, David, murió hace 18 meses, como si cumplir 70 años me hubiera despojado automáticamente de toda la competencia, dignidad y capacidad de decisión que había acumulado durante 7 décadas de vida. Mi hijo Marcos había sido incluso menos diplomático que su hermana. «Mamá, no puedes esperar vivir en nuestras habitaciones de invitados para siempre. Carolina y yo tenemos nuestras propias vidas y, francamente, tenerte en casa está creando tensiones en nuestro matrimonio. El garaje tiene electricidad y agua corriente del lavadero. Es perfectamente adecuado para tus necesidades. Perfectamente adecuado». Para una mujer de 70 años que los había criado, se había sacrificado por ellos, les había pagado la universidad, ayudado con la entrada para sus primeros pisos y pasado los últimos 2 años desde la muerte de su padre siendo trasladada entre sus casas como un mueble no deseado que no sabían dónde guardar. La conversación que me había llevado a este momento se repetía en mi mente mientras temblaba de frío en aquella mañana de febrero. Había ocurrido 3 días antes, durante lo que Sofía había llamado eufemísticamente una reunión familiar, en la mesa de su comedor. La misma mesa donde la había ayudado con los deberes 25 años atrás. «Mamá, tenemos que hablar de tu situación», había comenzado Sofía, con ese tono condescendiente que probablemente usaba con los padres difíciles en su trabajo como directora de un colegio de primaria. «Este arreglo de que te mudes entre nuestras casas cada pocos meses no es sostenible. Altera nuestras rutinas», había añadido Carolina, la esposa de Marcos, con el desapego clínico de alguien que discute sobre un inquilino problemático. Carolina era agente inmobiliaria y parecía ver cada interacción humana a través del prisma del valor de la propiedad y la eficiencia del mercado. «¿Qué estáis sugiriendo?», había preguntado, aunque algo frío en mi estómago ya sabía hacia dónde se dirigía la conversación. Marcos había sacado una carpeta, porque por supuesto había preparado material para esta intervención. Mi hijo, el contable, siempre venía preparado con hojas de cálculo y documentación cuando estaba a punto de dar malas noticias. «Hemos investigado varias residencias para mayores en la zona», dijo, deslizando un folleto sobre la mesa. «La residencia El Ocaso tiene precios muy razonables para sus apartamentos individuales. Está diseñada específicamente para personas en tu situación. Personas en mi situación. Padres ancianos no deseados que se habían convertido en un inconveniente para sus ocupados hijos adultos». Miré el folleto, una alegre colección de fotos de archivo que mostraban a personas mayores jugando a las cartas y sentadas en sillas de ruedas, participando en lo que el texto de marketing llamaba actividades estimulantes y vida en comunidad de apoyo. Los apartamentos individuales eran básicamente estudios con pequeñas cocinas y zonas comunes compartidas. «Esto parece una residencia de ancianos», dije en voz baja. «Es una residencia asistida, mamá», me corrigió Sofía, como si la terminología hiciera la realidad menos insultante. «Tienen coordinadores de actividades y planes de comidas. Tendrías gente de tu edad con la que socializar. No necesito asistencia. Soy perfectamente capaz de vivir de forma independiente». «¿Pero de verdad lo eres?»,
había preguntado Carolina con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Llevas meses quedándote con nosotros, dependiendo de nosotros para el transporte, las comidas, la interacción social. Eso no grita precisamente independencia. La verdad era que había dependido de ellos, no porque no pudiera arreglármela sola, sino porque estaba de luto por la pérdida de mi compañero de vida de 48 años y mis hijos se habían posicionado como mi sistema de apoyo. Cada vez que mencionaba la idea de buscar mi propio apartamento, expresaban preocupación por mi aislamiento e insistían en que debía quedarme cerca de la familia. Pero ahora que brindar ese apoyo se había vuelto un inconveniente, de repente mi necesidad era una prueba de incompetencia en lugar del resultado natural de la dependencia que ellos mismos habían fomentado. El coste mensual en El Ocaso es de 3.200 euros, continuó Marcos, consultando su hoja de cálculo. Sabemos que probablemente está por encima de tu presupuesto con la pensión de la Seguridad Social, así que lo hemos hablado y estamos dispuestos a ayudar a complementar el coste. Ayudar a complementar. Se ofrecían a pagar para almacenarme y así no tener que lidiar más conmigo. Necesito pensar en esto, dije. Por supuesto, respondió Sofía con una falsa calidez. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero, mamá, de verdad creemos que esta es la mejor solución para todos. Esa noche, acostada en la habitación de invitados de Sofía, sin saber aún que sería la última vez, me quedé mirando el techo e intenté entender cómo me había convertido en una carga tan grande para los hijos a los que había dedicado mi vida. ¿Cuándo había dejado Sofía de verme como su madre y había empezado a verme como un problema a resolver? ¿Cuándo había decidido Marcos que yo era una amenaza para su matrimonio en lugar de la mujer que le había enseñado a atarse los zapatos y le había ayudado a superar su divorcio 5 años atrás? A la mañana siguiente, todo cambió. Me desperté con las voces en la cocina. Sofía y Marcos tenían lo que claramente pensaban que era una conversación privada sobre mi futuro. No podemos seguir así, Sophie, decía Marcos. Carolina tiene razón. Tener a mamá saltando entre nuestras casas está afectando nuestra dinámica familiar. Emma y Jacobo están empezando a resentir que se alteren sus rutinas. Emma y Jacobo, mis nietos, de 16 y 14 años, que siempre parecían felices de verme cuando los visitaba. Aparentemente, eso había sido producto de mi imaginación. Lo sé, respondió Sofía, pero se está poniendo tan terca con lo de El Ocaso. Sigue insistiendo en que quiere su propio sitio, pero ambos sabemos que ya no puede manejar ese tipo de responsabilidad. No puede manejar ese tipo de responsabilidad. Había gestionado un hogar durante casi 50 años, criado a 2 hijos y ayudado a mi marido a dirigir su pequeño negocio de paisajismo hasta que se jubiló. Pero, al parecer, a los 70, ya no era capaz de realizar funciones básicas de adulto. ¿Y si simplemente la voz de Marcos bajó y tuve que esforzarme para oír? ¿Y si dejamos de ofrecer la opción de la habitación de invitados? Dejarle claro que tiene que encontrar otra cosa. ¿Quieres decir forzarla a elegir entre la residencia asistida y cualquier otra opción que se le ocurra? Quizás tenga recursos que no conocemos. Quizás nos sorprenda. Quizás os sorprenda, pensé, sentada en el borde de la cama de esa habitación de invitados. No tenéis ni idea. Esa tarde, cuando anuncié que había encontrado una vivienda alternativa y que me mudaría de inmediato, ambos hijos parecieron aliviados en lugar de preocupados por dónde planeaba ir exactamente. ¡Qué maravilla, mamá!, dijo Sofía con genuino entusiasmo. ¿Dónde has encontrado un sitio? Prefiero no decirlo todavía. Quiero instalarme primero. La verdad era que había llamado a mi vieja amiga Elena Rodríguez, que vivía a 3 casas de Sofía, y le había preguntado si podía alquilar su garaje temporalmente mientras resolvía mi próximo movimiento. Elena, que tenía 68 años y entendía algo sobre cómo los hijos adultos podían ser despectivos con las capacidades de sus padres, había aceptado de inmediato. Puedes usarlo todo el tiempo que necesites, Maga, me había dicho. Incluso te incluyo el acceso a mi wifi y puedes usar mi cocina cuando quieras. Considéralo una base de operaciones mientras planeas tu próxima aventura. Aventura. ¿Cuándo fue la última vez que alguien usó esa palabra en relación con mi futuro? Pero no les había contado a Sofía y Marcos la generosidad de Elena. Les dejé suponer que estaba alquilando un triste estudio en algún lugar, lo que pareció hacerles sentir apropiadamente culpables sin inspirarlos a investigar más. El camión de la mudanza había sido la humillación final,
viendo cómo mis pocas posesiones restantes eran cargadas en un vehículo que las llevaría exactamente a 4 casas de distancia, a un garaje. Sofía y Marcos se habían ofrecido a ayudar con la mudanza, pero me negué. Quería mantener algo de dignidad en este proceso. Ahora, de pie frente al garaje de Elena con mis 3 maletas y mi silla plegable, sentí todo el peso de lo bajo que había caído en la estima de mis hijos. Hace 6 meses, era su madre en duelo que necesitaba apoyo y amor. Hoy, era un problema que habían resuelto con éxito, convirtiéndome en la responsabilidad de otra persona. El garaje era exactamente lo que cabría esperar: suelos de hormigón manchados con décadas de goteos de aceite, vigas de madera a la vista cubiertas de telarañas y el olor persistente a gasolina de cortacésped y latas de pintura viejas. Marcas de herramientas cubrían el banco de trabajo que corría a lo largo de una pared, y clavos oxidados sobresalían de las vigas de madera en ángulos extraños. Una única bombilla desnuda colgaba de un cable deshilachado, proyectando sombras duras sobre el espacio que se suponía que era mi nuevo hogar. El lavadero que Elena había mencionado estaba, en efecto, allí, una pila profunda y manchada con un único grifo de agua fría que goteaba constantemente sobre el hormigón. El enchufe donde podía conectar mi calefactor estaba colocado incómodamente alto en la pared, probablemente instalado para herramientas eléctricas en lugar de para habitación humana. Dejé mis maletas en la sección más limpia del suelo que pude encontrar y desplegué mi silla, colocándola en el centro del espacio. Luego me senté y miré a mi alrededor lo que se suponía que era mi fondo. El silencio era profundo. No se filtraba el ruido del tráfico a través de las gruesas puertas del garaje. No había sonidos de vida familiar de la casa principal. Solo el goteo constante del grifo y el crujido ocasional de la estructura de madera. Aquí era donde mis hijos pensaban que pertenecía. Esto era lo que consideraban perfectamente adecuado para su madre de 70 años. Pero mientras estaba sentada en ese garaje frío y vacío, rodeada de los restos de los proyectos de otra persona y el olor a abandono automotriz, sentí algo inesperado crecer en mi pecho. No era desesperación, ni autocompasión, ni la aceptación agradecida que probablemente esperaban. Sentí ira. Una ira limpia, enfocada y empoderadora. Y debajo de esa ira, algo aún más poderoso: determinación. Mis hijos pensaban que finalmente me habían enseñado cuál era mi lugar. Pensaban que me habían convencido con éxito de que era una carga que debía ser gestionada en lugar de una persona a ser valorada. Pensaban que me habían reducido a alguien que debería estar agradecida por cualquier migaja de refugio y atención que decidieran brindarme. Pero esto es lo que Sofía y Marcos no sabían sobre su madre, lo que nunca se habían molestado en aprender en todos sus años de ayudarme a adaptarme a la viudez. La mujer sentada en ese garaje no era la anciana indefensa y financieramente dependiente que creían estar manejando. Era una mujer que poseía en silencio activos sustanciales de los que no sabían nada. Una mujer que tenía 40 años de experiencia en diseño de interiores que ellos descartaban como un simple pasatiempo. Una mujer que había gestionado proyectos de construcción, presupuestos de renovación y negociaciones con contratistas a los que nunca habían prestado atención porque estaban demasiado ocupados con sus propias carreras para notar las capacidades de su madre. Era una mujer que había estado aceptando sus limitaciones y su control porque estaba demasiado afligida para luchar. Demasiado sola para arriesgarse a alienar a la única familia que le quedaba. Demasiado cansada para demostrar mi competencia a personas que estaban decididas a no verla. Pero sentada en ese garaje, mirando lo que consideraban una vivienda apropiada para alguien en mi situación, me di cuenta de que había terminado de aceptar su evaluación de mi valía. Había terminado de buscar su aprobación para mis decisiones. Había terminado de intentar encajar en la pequeña y manejable caja que habían construido para las madres ancianas que necesitan supervisión. Estaba a punto de mostrarles exactamente de lo que su madre era capaz cuando dejaba de pedir permiso y comenzaba a construir su propio imperio. La mujer que habían descartado como una carga estaba a punto de convertirse en la mujer que desearían poder ser. La mujer que pensaban que habían almacenado con éxito estaba a punto de crear algo tan espectacular que pasarían años tratando de explicar a sus amigos cómo habían sido tan estúpidos como para subestimarla. Saqué mi teléfono, el smartphone que a Sofía siempre parecía sorprenderle que pudiera manejar con competencia, y comencé a hacer una lista. No una lista de quejas o autocompasión, sino una lista de contratistas, proveedores e ideas de diseño que habían estado bullendo en mi mente durante meses. Porque esto es lo que mis hijos nunca habían entendido de mí. Yo no veía problemas. Veía proyectos.
No veía limitaciones. Veía posibilidades. Y no veía un garaje. Veía un lienzo en blanco que estaba a punto de convertirse en la transformación de espacio pequeño más impresionante que nadie en Madrid hubiera visto jamás. Mis hijos me habían dado exactamente lo que necesitaba: libertad total de sus expectativas, sus limitaciones y su necesidad de controlar mis decisiones. Pensaban que me estaban castigando al obligarme a vivir en un garaje. Estaban a punto de aprender que me habían dado el mayor regalo de mi vida, la oportunidad de demostrar que su madre era mucho más extraordinaria de lo que jamás habían imaginado. Y iba a ser magnífico. Lo que Sofía y Marcos no sabían mientras celebraban haber resuelto su problema mamá durante la cena esa noche, era que la mujer que acababan de desterrar a un garaje poseía activos por valor de 1,2 millones de euros. Mientras me veían como una carga financiera que necesitaba su ayuda para pagar una residencia asistida, yo había estado gestionando silenciosamente una cartera de inversiones que generaba más ingresos mensuales que sus 2 salarios combinados. Mientras se preocupaban por mi capacidad para manejar responsabilidades de adulto, yo había estado dirigiendo con éxito mi propio negocio de consultoría de diseño de interiores durante 3 años, un negocio que había generado más de 200.000 euros en ingresos el año pasado. Pero esto es lo que pasa cuando tus propios hijos te subestiman. Aprendes a guardar tus capacidades y recursos para ti misma, porque cada vez que has intentado compartir tus éxitos en el pasado, han encontrado formas de disminuirlos o sugerir que deberías gastar tu dinero y energía en ellos. Cuando David murió hace 18 meses, esperaba que mis hijos me apoyaran en mi duelo mientras descubría quién era yo como individuo después de 48 años de matrimonio. En cambio, se posicionaron inmediatamente como los adultos sabios que necesitaban guiar a su incompetente madre anciana a través de cada aspecto de la viudez. La verdad era que David y yo habíamos tenido mucho más éxito financiero de lo que mis hijos se daban cuenta. El negocio de paisajismo de David no había sido la pequeña operación que recordaban de su infancia. Para cuando se jubiló, Paisajismo Castillo se había convertido en una de las principales firmas de arquitectura de jardines de alta gama de Madrid, con clientes que incluían a varias celebridades y ejecutivos tecnológicos que pagaban precios premium por la visión artística de David. Más importante aún, yo no había sido solo la esposa de apoyo que llevaba la contabilidad. Había sido la socia de David en todos los sentidos de la palabra, manejando consultas de clientes, desarrollo de diseños, gestión de proyectos y coordinación de contratistas durante más de 2 décadas. Muchos de nuestros clientes más grandes habían solicitado específicamente trabajar conmigo por mi reputación para transformar espacios desafiantes en entornos impresionantes. Pero cuando David enfermó, me aparté del negocio para centrarme en su cuidado. Y después de su muerte, estaba demasiado afligida para volver al trabajo de inmediato. Mis hijos interpretaron este retiro temporal como una prueba de que nunca había sido realmente capaz, que solo había funcionado como una extensión del talento de su padre. No tenían idea de que 3 meses después del funeral de David, había iniciado silenciosamente mi propia firma de consultoría. Margarita Castillo Diseño había comenzado como una forma de canalizar mi duelo en algo productivo, pero rápidamente se había convertido en un negocio próspero especializado en transformaciones de espacios pequeños y renovaciones de casas históricas. Mis clientes no eran propietarios al azar que buscaban actualizaciones genéricas. Eran arquitectos, promotores inmobiliarios e individuos adinerados que habían oído hablar de mi trabajo a través de recomendaciones. Cobraba 150 euros por hora por consultas y generalmente ganaba entre 15.000 y 30.000 euros por proyecto, dependiendo del alcance y la complejidad. La hermosa ironía era que mientras mis hijos se preocupaban por mi capacidad para gestionar mi propia vida, yo estaba ayudando a otras personas a resolver complejos desafíos de diseño que requerían un razonamiento espacial avanzado, habilidades de gestión de proyectos y la capacidad de coordinar múltiples contratistas y proveedores simultáneamente. Mi portafolio incluía un estudio de 37 metros cuadrados que había transformado en un espacio de lujo para un ejecutivo tecnológico, la conversión de una histórica cochera que había aparecido en la revista Casas y Jardines de Madrid, y la renovación de un sótano que había ganado un premio regional de diseño. Cada proyecto había demostrado mi capacidad para tomar espacios aparentemente imposibles y convertirlos en entornos que superaban las expectativas más salvajes de mis clientes. Pero nunca les había mencionado nada de esto a Sofía y Marcos. ¿Por qué? Porque cada vez que había compartido buenas noticias en el pasado, habían encontrado formas de socavar mi orgullo por mis logros. Cuando le conté a Sofía sobre mi primer gran proyecto de consultoría, su respuesta fue: «Mamá, ¿estás segura de que no estás asumiendo demasiado?
Tienes 68 años, y gestionar proyectos de construcción puede ser muy estresante. Cuando le mencioné a Marcos que un cliente había recomendado mi trabajo a un amigo, dijo: «Mamá, tienes que tener cuidado con la gente que podría intentar aprovecharse de tu generosidad. A veces los clientes esperan más de lo que pagan». Cada éxito se encontraba con preocupaciones sobre mi juicio, advertencias sobre posibles problemas o sugerencias de que debería ir más despacio y no comprometerme demasiado. Así que aprendí a mantener mi vida profesional en privado mientras ellos seguían tratándome como a alguien que necesitaba orientación con decisiones básicas. La realidad financiera era aún más impresionante que mi éxito profesional. El seguro de vida de David había pagado 400.000 euros. La venta de su negocio había aportado otros 350.000 euros. Nuestra casa, que compramos en 1985 por 85.000 euros, ahora valía 650.000 euros. Nuestra cartera de inversiones, que David había estado construyendo sistemáticamente durante 30 años, valía otros 420.000 euros. Combinado con los ingresos de mi negocio de diseño y los beneficios de la pensión de viudedad de David, tenía más dinero del que podría gastar en 2 vidas. Podía permitirme vivir donde quisiera, viajar extensamente y perseguir cualquier proyecto que me interesara. Pero mis hijos se habían convencido de que vivía con una pensión fija y necesitaba su apoyo financiero. Nunca habían preguntado por mis activos, nunca habían preguntado por la venta del negocio de David, nunca se habían preguntado cómo podía permitirme la ropa de diseño que llevaba o los materiales de alta gama que usaba para mis propios proyectos de mejora del hogar. Veían lo que esperaban ver, una viuda anciana e indefensa que estaba agradecida por cualquier ayuda que decidieran brindarle. La verdad era que había estado construyendo silenciosamente una vida mucho más interesante y financieramente segura que la de cualquiera de ellos. Mientras Sofía luchaba con la hipoteca de su chalet adosado y Marcos se preocupaba por ahorrar para la universidad de sus hijos, yo llevaba más de un año sin deudas y siendo financieramente independiente. También había estado desarrollando habilidades e intereses de los que mis hijos no sabían nada. Durante el último año, había tomado cursos de técnicas de construcción sostenible, tecnología de hogar inteligente y sistemas eléctricos avanzados. Había aprendido a usar software de diseño que me permitía crear representaciones 3D detalladas de proyectos de renovación. Había estudiado Feng Shui, principios de diseño biofílico y la psicología de vivir en espacios pequeños. Mi formación continua no era una colección de pasatiempos al azar. Era un desarrollo profesional estratégico que me mantenía a la vanguardia del diseño de interiores. Mientras mis hijos se preocupaban por mi capacidad para adaptarme a la tecnología moderna, yo estaba impartiendo cursos a otros diseñadores sobre cómo incorporar sistemas de hogar inteligente en renovaciones residenciales. También había estado construyendo una red de contratistas, proveedores y artesanos que respetaban mi experiencia y disfrutaban trabajando en mis proyectos. Estos no eran personas que me veían como una anciana confundida que necesitaba una supervisión cuidadosa. Eran profesionales que buscaban mi negocio porque sabían que pagaba bien, daba directrices claras y creaba oportunidades para que mostraran su mejor trabajo. Mis contratistas habituales incluían a Miguel Santos, especializado en carpintería a medida y que había trabajado conmigo en 5 proyectos en los últimos 2 años. Elena Petrova, una artista del mosaico que había emigrado de Rusia y creaba impresionantes instalaciones para mis clientes más aventureros. Y Jaime Valero, un electricista que entendía los sistemas de hogar inteligente y podía hacer que cualquier espacio pareciera sacado del futuro. Estas relaciones no eran transacciones comerciales casuales. Eran asociaciones colaborativas con artesanos que se empujaban mutuamente para alcanzar la excelencia. Cuando llamaba a Miguel por un proyecto, él despejaba su agenda. Cuando Elena veía mi nombre en su identificador de llamadas, se emocionaba por el desafío creativo que estaba a punto de proponerle. Pero mis hijos no tenían idea de que su madre comandaba a este nivel de respeto profesional. En sus mentes, yo seguía siendo la mujer que los llamaba para pedir ayuda para programar el mando de la tele. La brecha entre su percepción y mi realidad se había convertido en una fuente de oscura diversión para mí durante el último año. Mientras se preocupaban por mi aislamiento, yo cenaba con clientes que se habían convertido en amigos, asistía a eventos de la industria del diseño y participaba en organizaciones profesionales que valoraban mis contribuciones. Mientras se inquietaban por mi limitado círculo social, yo formaba parte de una comunidad de profesionales creativos que colaboraban regularmente en proyectos, compartían recursos y celebraban los éxitos de los demás.
Mientras asumían que necesitaba su guía para tomar decisiones importantes, yo dirigía un negocio que me exigía tomar decisiones complejas todos los días sobre presupuestos, plazos, rendimiento de contratistas y satisfacción del cliente. La mujer sentada en ese garaje no era alguien que se había visto reducida a aceptar la caridad de sus hijos. Era alguien que había estado esperando su momento, construyendo sus recursos y esperando la oportunidad adecuada para demostrar sus verdaderas capacidades. Y mis hijos acababan de entregarme esa oportunidad en bandeja de plata. Porque esto es lo que no entendían sobre las conversiones de garajes. No son medidas desesperadas tomadas por personas sin otras opciones. Son desafíos de diseño sofisticados que requieren una planificación espacial avanzada, resolución creativa de problemas y la capacidad de maximizar la funcionalidad dentro de severas restricciones. Algunos de los diseños de espacios pequeños más innovadores del mundo habían comenzado como conversiones de garajes. Tenía una carpeta en mi ordenador llena de ejemplos de transformaciones de garajes que habían aparecido en revistas de arquitectura, ganado premios de diseño y alcanzado precios premium cuando sus propietarios decidieron vender. El garaje, que mis hijos veían como una prueba de mis circunstancias reducidas, yo lo veía como un lienzo en blanco con un potencial increíble. 50 metros cuadrados de espacio con techos altos, suelos de hormigón que podían soportar muebles pesados y el tipo de simplicidad estructural que hacía posibles las renovaciones creativas. Lo más importante era mi espacio. Por primera vez en 18 meses, tenía el control total sobre mi entorno. Nadie podía decirme que mis ideas de diseño eran demasiado o que debería elegir algo más práctico para alguien de mi edad. Nadie podía sugerir que me estaba dejando llevar o que debería mantener las cosas simples. Podía crear exactamente lo que quería usando mi propio dinero, mi propia visión y mi propia red de artesanos cualificados que entendían que la edad era irrelevante cuando se trataba de innovación en el diseño. Mientras estaba sentada en esa silla plegable, mirando el garaje con ojo de diseñadora, empecé a ver posibilidades que nunca se les habrían ocurrido a mis hijos. Las vigas a la vista podían soportar un altillo para dormir con un tragaluz. Los suelos de hormigón podían ser pulidos y tratados para crear una estética industrial sofisticada. Los techos altos podían acomodar una instalación de iluminación dramática que transformaría todo el espacio. El lavadero podía ser reemplazado por una elegante cocina americana con electrodomésticos europeos y armarios a medida. Las puertas del garaje podían convertirse en ventanales de suelo a techo que inundarían el espacio de luz natural. El banco de trabajo podría convertirse en un escritorio integrado con almacenamiento oculto y tecnología integrada. Pero más que los elementos de diseño específicos, estaba viendo una oportunidad para crear algo que obligaría a mis hijos a reevaluar por completo sus suposiciones sobre mis capacidades, mis recursos y mi lugar en la jerarquía familiar. Estaba viendo una oportunidad para construir algo tan espectacular que pasarían años tratando de explicar a sus amigos cómo habían sido tan estúpidos como para subestimar a su propia madre. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de grabadora de voz. Proyecto: transformación de garaje. Cliente: Margarita Castillo. Presupuesto: ilimitado. Plazo: 6 meses. Objetivo: crear el entorno de vida en espacio pequeño más impresionante de Madrid. Objetivo secundario: demostrar a los miembros de la familia que su evaluación de mis capacidades no solo era incorrecta, sino risible y vergonzosamente incorrecta. Hice una pausa en la grabación y sonreí. Objetivo adicional: pasármelo en grande demostrando que los 70 años son solo el comienzo de mi capítulo más creativo e independiente. La mujer que mis hijos habían descartado estaba a punto de convertirse en la mujer que desearían tener el coraje y la visión de ser. Y no podía esperar a empezar. En realidad, eso no era del todo cierto. Podía esperar, porque había aprendido algo importante sobre las revelaciones dramáticas durante mis años en los negocios. Las mejores transformaciones ocurren cuando nadie está mirando. Cuando los escépticos te han dado por perdida por completo, cuando el resultado final está tan por encima de las expectativas que literalmente deja a la gente sin aliento. Mis hijos pensaban que conocían toda la historia. Pensaban que habían gestionado con éxito a su madre problema, relegándola a una vivienda apropiada para alguien de sus circunstancias disminuidas. Pensaban que la historia había terminado. Pero estaban a punto de aprender que solo habían proporcionado el capítulo inicial de la historia de regreso más espectacular de mi vida.
Abrí mi portátil, el MacBook Pro de alta gama que a Sofía siempre parecía sorprenderle que pudiera manejar sin soporte técnico, y comencé a crear carpetas para la documentación de mi proyecto. Fotos de inspiración, contactos de contratistas, hojas de cálculo de presupuesto, planificación de plazos. Por primera vez en 18 meses, sentí la emoción de un proyecto que era enteramente mío. Sin expectativas de clientes que gestionar, sin restricciones presupuestarias impuestas por las limitaciones financieras de otra persona, sin compromisos de diseño necesarios para satisfacer gustos conservadores. Esta iba a ser mi obra maestra, un espacio de 50 metros cuadrados que demostraría todo lo que había aprendido sobre diseño, artesanía y la psicología de la transformación de entornos. Más importante aún, iba a ser mi declaración de independencia. Una manifestación concreta de mi negativa a aceptar las definiciones de otras personas sobre lo que era posible para alguien de mi edad, en mi situación, con mis supuestas limitaciones. Comencé a esbozar los conceptos iniciales, mi mano moviéndose rápidamente sobre el papel mientras las ideas fluían más rápido de lo que podía capturarlas. Una cama abatible con almacenamiento integrado, una cocina compacta pero totalmente funcional con electrodomésticos de calidad de restaurante, un baño que se sentiría como un spa de lujo a pesar de tener solo 4 metros cuadrados. Pero la verdadera magia estaría en los detalles que mis hijos nunca pensarían en buscar. Iluminación oculta que podría transformar el ambiente del espacio con solo tocar un botón, tecnología de hogar inteligente que anticiparía mis necesidades y se ajustaría automáticamente, piezas de mobiliario a medida que servirían para múltiples funciones mientras parecían obras de arte. Cada centímetro cuadrado sería funcional, hermoso y diseñado para superar las expectativas de cualquiera que pensara que entendía lo que significaba vivir en un garaje. Mientras trabajaba, sentí algo que no había experimentado desde la muerte de David, pura alegría creativa. La emoción de un desafío que llevaría mis habilidades al límite, la anticipación de crear algo que sorprendería y deleitaría a todos los que lo experimentaran. Mis hijos pensaban que me habían dado un problema que resolver. En cambio, me habían dado el lienzo para mi mayor logro artístico. La mujer que habían descartado estaba a punto de convertirse en la mujer cuyo trabajo sería estudiado y admirado por diseñadores de todo el mundo. Y la mejor parte, tendrían asientos de primera fila para verlo suceder, a 3 casas de distancia, completamente incapaces de controlar o interferir en el proceso. Esto iba a ser incluso mejor de lo que había imaginado. Para entender cómo mis hijos adultos pudieron desterrar a su madre de 70 años a un garaje y llamarlo una solución razonable, es necesario comprender la dinámica familiar que se había ido construyendo sistemáticamente desde la muerte de David hace 18 meses. No fue un acto de crueldad al azar. Fue la culminación de una campaña cuidadosamente orquestada para convencerme de que era incompetente, dependiente y que debía estar agradecida por cualquier migaja de atención que decidieran brindarme. La transformación en cómo Sofía y Marcos me trataban no ocurrió de la noche a la mañana. Comenzó sutilmente, en las semanas posteriores al funeral de David, cuando era más vulnerable y menos propensa a reconocer la manipulación por lo que era. David y yo habíamos estado casados 48 años. Habíamos construido una vida juntos que era cómoda, creativamente satisfactoria y profundamente gratificante. Él se encargaba de las operaciones comerciales y las relaciones con los clientes de Paisajismo Castillo, mientras que yo gestionaba la visión creativa, la coordinación de proyectos y las relaciones con los contratistas. Nos complementábamos profesional y personalmente de maneras que nos hacían a ambos más fuertes y capaces de lo que podríamos haber sido individualmente. Cuando David murió después de una batalla de 6 meses contra el cáncer de páncreas, sentí como si me hubieran extirpado quirúrgicamente la mitad de mí misma. Habíamos sido socios en todos los sentidos de la palabra, colaboradores de negocios, aliados creativos y mejores amigos que genuinamente disfrutaban de la compañía del otro después de casi 5 décadas juntos. Su muerte no solo me dejó de luto por la pérdida de mi esposo, sino luchando por descubrir quién era yo como individuo en lugar de como la mitad de un equipo perfectamente combinado. Durante esos primeros meses de viudez, estaba genuinamente luchando. Estaba aprendiendo a tomar decisiones que David y yo siempre habíamos tomado juntos, gestionando relaciones comerciales que se habían construido en torno a nuestra asociación y tratando de averiguar cómo sería mi vida cuando ya no fuera la esposa de alguien, sino simplemente yo misma. Necesitaba apoyo, paciencia y aliento mientras encontraba mi equilibrio como persona soltera por primera vez desde que tenía 22 años. Lo que obtuve en cambio fue una campaña sistemática para convencerme de que nunca sería capaz de gestionar mi propia vida. Sofía, mi hija de 45 años,
Siempre había sido lo que caritativamente podrías llamar asertiva. Incluso de niña, tenía opiniones firmes sobre cómo los demás deberían vivir sus vidas, y nunca dudaba en compartir esas opiniones, se las pidieran o no. De adulta, se había convertido en directora de un colegio de primaria, un papel que parecía reforzar su tendencia natural a tratar a todos a su alrededor como niños que necesitaban corrección y guía constantes. Marcos, mi hijo de 43 años, siempre había sido más diplomático en su enfoque, pero se había casado con Carolina, una mujer que compartía la creencia de Sofía de que sabían mejor que nadie cómo se debía vivir la vida. Carolina era agente inmobiliaria y se especializaba en ayudar a clientes mayores a reducir el tamaño de sus viviendas, lo que significaba que tenía la experiencia profesional justa para sonar autoritaria al hacer pronunciamientos sobre lo que era apropiado para alguien de mi edad. En los meses posteriores a la muerte de David, estos rasgos de personalidad se cristalizaron en un esfuerzo coordinado para posicionarse como los adultos responsables que necesitaban gestionar a su incompetente madre anciana. La primera señal de que algo andaba muy mal llegó durante el proceso de planificación del homenaje a David. David había sido muy específico sobre sus deseos. Quería una celebración de la vida sencilla en nuestra casa, con amigos cercanos y familiares compartiendo historias y recuerdos en el jardín que había pasado 40 años creando. Había dicho explícitamente que no quería un servicio fúnebre formal ni nada que se sintiera como un evento sombrío y deprimente. Pero cuando intenté honrar esos deseos, mis hijos intervinieron con lo que llamaron ajustes realistas para tu estado emocional. «Mamá, no estás pensando con claridad en este momento», dijo Sofía cuando insistí en planificar el servicio yo misma. «Déjanos encargarnos de la logística para que puedas concentrarte en procesar tu duelo». «Mamá, no entiendes cuánto trabajo implica organizar algo así», añadió Marcos. «Ya estás abrumada emocionalmente, e intentar gestionar todos estos detalles solo empeorará las cosas para todos». Cuando protesté diciendo que era perfectamente capaz de planificar el homenaje de mi propio esposo, algo que había hecho para mis dos padres y los padres de David a lo largo de los años, intercambiaron esas miradas. Las que decían que estaban lidiando con una persona mayor difícil que no entendía sus propias limitaciones. «Claro que eres capaz, mamá», dijo Carolina con el tono condescendiente que probablemente usaba con clientes confundidos. «Pero no hay razón para que te pongas ese estrés encima cuando tienes hijos que quieren ayudar». Ayudar. Esa palabra se convertiría en un arma que usarían contra mí durante los siguientes 18 meses. Se hicieron cargo por completo de la planificación del homenaje, tomando decisiones con las que no estaba de acuerdo y desestimando mis objeciones como reacciones emocionales, que no eran prácticas ni razonables. Invitaron a gente que David no habría querido allí, eligieron un catering que reflejaba sus gustos en lugar de los de él, y planearon una recepción que tenía más que ver con sus conexiones sociales que con honrar su memoria. Cuando intenté hacer valer mis preferencias, me dijeron que estaba siendo difícil y que no pensaba en lo mejor para la familia. Cuando señalé que David había dicho específicamente que no quería un evento formal y sombrío, dijeron que me estaba aferrando a los detalles, en lugar de centrarme en el panorama general. El homenaje terminó siendo exactamente lo que ellos querían y nada de lo que David o yo hubiéramos elegido. Pero peor que las decisiones específicas fue el precedente que establecieron. Ya no se me consideraba competente para tomar decisiones importantes sobre mi propia vida. La segunda gran señal de alarma llegó 3 semanas después del funeral, cuando Sofía y Marcos pidieron reunirse conmigo para organizar tus finanzas. Llegaron a mi casa con carpetas, blocs de notas y el inconfundible aire de adultos que estaban a punto de resolver un problema demasiado complicado para que yo lo entendiera. «Mamá, sabemos que papá se encargaba de todo el tema del dinero y queremos asegurarnos de que estés preparada para el éxito en el futuro», comenzó Sofía. «Hemos estado investigando los mejores enfoques para viudas en tu situación y creemos que lo más inteligente sería simplificar todo para que no tengas que preocuparte por decisiones financieras complicadas». «¿Qué quieres decir con simplificar?», pregunté, aunque algo frío ya se estaba instalando en mi estómago. Marcos sacó una hoja de papel impresa con lo que parecía un plan financiero. «Hemos investigado las mejores opciones para viudas mayores y creemos que deberías consolidar todo en cuentas corrientes y de ahorro simples. De esa manera, no tendrás que hacer un seguimiento de múltiples inversiones ni preocuparte por las fluctuaciones del mercado que afecten tu seguridad». Los miré con incredulidad. David y yo habíamos pasado 30 años construyendo una cartera cuidadosamente diversificada de acciones, bonos,
fondos de inversión y cuentas de jubilación. Me estaban sugiriendo que liquidara todo y lo pusiera en cuentas que no ganarían prácticamente ningún interés mientras la inflación erosionaba lentamente mi poder adquisitivo. Además, añadió Carolina, creemos que sería inteligente configurar un acceso online para Sofía y Marcos para que puedan ayudarte a supervisar tus cuentas y asegurarse de que todo funcione sin problemas. Ayudarme a supervisar mis cuentas. Querían acceso a mi dinero. Aprecio vuestra preocupación, dije con cuidado, pero creo que me gustaría reunirme con un asesor financiero antes de hacer cambios importantes. David y yo siempre tomamos este tipo de decisiones juntos, y quiero asegurarme de entender todas mis opciones. La respuesta fue inmediata y coordinada, como si la hubieran ensayado. Mamá, los asesores financieros son solo vendedores que quieren ganar comisiones con tu dinero, dijo Sofía con la autoridad de alguien que claramente había investigado. Intentarán convencerte de que compres productos caros que no necesitas si no entiendes. Mamá, eres vulnerable en este momento, añadió Marcos, inclinándose hacia adelante con lo que probablemente pensó que era una expresión de preocupación. Hay mucha gente que se aprovecha de las viudas mayores e intenta sacar partido de su confusión durante el proceso de duelo. Solo queremos protegerte de tomar decisiones de las que podrías arrepentirte más tarde. Viudas mayores, vulnerable, confusión. El lenguaje que usaban dejaba claro cómo me veían, no como su madre capaz que había ayudado a gestionar un negocio exitoso durante 20 años, sino como una víctima potencial que necesitaba su protección contra mi propio mal juicio. Cuando insistí en que quería manejar mis propias finanzas, al menos hasta que tuviera tiempo de investigar mis opciones y hablar con profesionales, retrocedieron a regañadientes. Pero pude ver la frustración en sus ojos, y oí a Sofía susurrarle a Marcos mientras se iban, va a hacer esto mucho más difícil de lo necesario. Durante los meses siguientes, mis hijos comenzaron una campaña sutil pero sistemática para aislarme de amigos y actividades, mientras se posicionaban como mi principal fuente de conexión social y orientación. Comenzó con comentarios sobre mi forma de conducir. Llevaba más de 50 años conduciendo de forma segura, con solo 2 pequeños roces en toda mi vida al volante, ambos culpa del otro conductor. Pero de repente, cada viaje que hacía se convirtió en una oportunidad para que expresaran su preocupación por mi seguridad. «Mamá, ¿estás segura de que deberías ir al supermercado de noche?», preguntaba Sofía cada vez que mencionaba recados nocturnos. Tu visión nocturna ya no es lo que era, y hay muchos conductores distraídos por ahí. Mamá, tal vez deberías limitar tu conducción a rutas familiares por un tiempo, sugería Marcos. Es fácil confundirse cuando estás lidiando con el duelo, y lo último que queremos es que te pierdas o tengas un accidente. Cuando señalé que nunca había tenido problemas al conducir y me sentía completamente cómoda al volante, enmarcaban sus preocupaciones como si vinieran de un lugar de amor. Solo nos preocupamos por ti, mamá. Si te pasara algo mientras conduces, nunca nos lo perdonaríamos. Las preocupaciones por la conducción se convirtieron en sugerencias de que debería pedir que me llevaran en lugar de conducir yo misma. Mamá, ¿por qué no nos llamas cuando necesites ir a algún sitio? Estaremos encantados de llevarte, y así sabemos que llegaste a salvo. Pero cuando llamaba para que me llevaran, a menudo no estaban disponibles, estaban demasiado ocupados o solo podían llevarme en horarios que no me convenían. El mensaje era claro. Debía limitar mis actividades a lo que fuera conveniente para ellos, cuando fuera conveniente para ellos. También comenzaron a expresar escepticismo sobre mis amistades y actividades sociales. Cuando mencioné que iba a comer con mi amiga de toda la vida, Elena Rodríguez, Sofía hacía preguntas inquisitivas. ¿Qué sabes realmente de la situación financiera de Elena? ¿Estás segura de que no tiene segundas intenciones al querer pasar tanto tiempo de repente con una viuda reciente? Cuando hablaba de actividades en el centro cívico local, clases de arte, clubes de lectura y grupos sociales en los que había participado durante años, Marcos sugería que me estaba agotando y que debería tomarme las cosas con más calma mientras procesas tu duelo. Cuando mencioné a gente nueva que había conocido o lugares a los que había ido, Carolina me advertía sobre gente que se aprovecha de los mayores y sugería que debería ser más cautelosa al confiar en extraños durante este tiempo vulnerable. Con el tiempo, se hizo más fácil dejar de mencionar mis actividades sociales que lidiar con sus constantes advertencias y preocupaciones. Interpretaron mi silencio como una prueba de que, efectivamente, me estaba aislando y dependiendo de ellos para la interacción social.
Quizás el aspecto más insidioso de su campaña fue la forma en que utilizaron la preocupación por mi salud y estado mental como un arma. Cada pequeño dolor, molestia o momento de olvido se convirtió en una prueba de que estaba decayendo y necesitaba una supervisión más cercana. Cuando mencioné que tenía dolor de cabeza una tarde, Sofía insistió inmediatamente en que debía ver a un médico para descartar algo serio. Cuando dije que probablemente era solo tensión por lidiar con el papeleo de la herencia de David, sugirió que los dolores de cabeza en personas de mi edad podían ser signos de presión arterial alta, mini ictus o algo peor. Cuando no pude recordar de inmediato el nombre de un restaurante donde David y yo habíamos comido el año anterior, Marcos sugirió que debería considerar hacerme una prueba de memoria. Mamá, los problemas de memoria pueden ser signos tempranos de demencia o Alzheimer. Es mejor detectar estas cosas a tiempo para que podamos planificar en consecuencia. Cuando resbalé en una mancha húmeda en el supermercado, pero me sujeté sin caer, Carolina se lanzó a una conferencia sobre los riesgos de caídas para las personas mayores y sugirió que debería considerar usar un andador solo para estar segura, especialmente cuando está sola. Cada parte normal del envejecimiento, olvidos ocasionales, dolores menores, momentos de torpeza, era tratada como una prueba de un grave declive que requería su intervención y supervisión. Pero cuando tuve mi revisión anual y mi médico me declaró en excelente estado de salud para mi edad, mis hijos desestimaron la noticia positiva con comentarios como «Los médicos no siempre detectan todo en los exámenes de rutina, y probablemente deberías obtener una segunda opinión de un geriatra». Querían que estuviera en declive, porque mi declive justificaba su creciente control sobre mi vida. Para el 6º aniversario de la muerte de David, mis hijos se habían posicionado con éxito como los árbitros finales de lo que era apropiado, seguro y razonable para mí. Cada decisión que quería tomar estaba sujeta a su aprobación, y cada elección con la que no estaban de acuerdo era una prueba de mi mal juicio o inestabilidad emocional. Cuando mencioné que quería redecorar el dormitorio principal, algo que me habría ayudado a crear un espacio que sintiera como mío en lugar de un santuario a mi vida de casada, Sofía inmediatamente tuvo objeciones. «Mamá, no deberías tomar decisiones importantes de decoración mientras todavía estás en las primeras etapas del duelo. Podrías elegir colores o muebles de los que te arrepentirás una vez que tus emociones se estabilicen». Cuando dije que había estado pensando en tener un perro pequeño para compañía, algo que David y yo siempre habíamos planeado hacer una vez que nos jubiláramos, Marcos se lanzó a una conferencia sobre las responsabilidades de tener una mascota. «Mamá, las mascotas requieren mucho cuidado y atención diarios. ¿Y si te pones enferma y no puedes pasearlo? ¿Y si daña la casa? ¿Y si es demasiado enérgico y te tira al suelo?» Cuando mencioné casualmente que me gustaría tomar unas vacaciones en algún lugar donde David y yo nunca habíamos estado juntos, tal vez un crucero o un viaje por Europa, Carolina inmediatamente comenzó a enumerar todas las formas en que viajar podría ser peligroso para alguien de mi edad. Atención médica extranjera, comidas desconocidas, jet lag, caminar sobre superficies irregulares, barreras idiomáticas. Hay tantas cosas que podrían salir mal cuando viajas sola. Cada interés que expresaba, cada plan que consideraba, cada deseo que mencionaba era recibido con una letanía de problemas potenciales y razones por las que debería reconsiderarlo. Con el tiempo, dejé de compartir mis pensamientos y sueños con ellos porque estaba cansada de que me hicieran sentir tonta por querer algo más allá de la existencia más básica y cautelosa. Uno de los aspectos más dolorosos de su manipulación fue la forma en que usaron a mis nietos, el hijo de Sofía, Jacobo, ahora de 16 años, y la hija de Marcos, Emma, ahora de 14, para reforzar su narrativa sobre mi incompetencia e inestabilidad emocional. Sofía había comenzado a limitar mi tiempo con Jacobo, afirmando que lo cansaba con mis expectativas y que pasar tiempo conmigo era emocionalmente agotador para él, porque todavía estaba demasiado triste por el abuelo David. «Mamá, Jacobo necesita estar rodeado de influencias positivas en este momento», me dijo cuando le pregunté por qué no me había visitado en más de un mes. «Tu duelo es muy duro para él, y creemos que es mejor que te vea cuando estés en un estado emocional más estable». Marcos había adoptado un enfoque diferente con Emma, permitiendo las visitas pero usándolas como oportunidades para demostrar mi supuesta incompetencia. Cuando Emma venía, llamaba cada hora para verificar y asegurarse de que estaba manejando todo bien. ¿La abuela se acuerda de darte de comer a tiempo? ¿Está controlando la hora? ¿Te sientes segura y cómoda allí? Las llamadas no eran sutiles. Emma podía oír cada palabra, y el mensaje era claro.
no se podía confiar en que la abuela cuidara de ella de forma segura sin una supervisión constante. Con el tiempo, mis nietos comenzaron a tratarme con la misma cautelosa preocupación que sus padres modelaban. En lugar de las relaciones fáciles y amorosas que siempre habíamos tenido, nuestras interacciones se volvieron forzadas y cuidadosas, como si estuvieran visitando a una persona mayor frágil que podría romperse en cualquier momento. Para reforzar su narrativa de que no podía manejar la vida por mi cuenta, mis hijos comenzaron a crear emergencias artificiales que requerían su intervención. Sofía llamaba en pánico por los pronósticos del tiempo, insistiendo en que no debería conducir a ninguna parte porque las tormentas de hielo son especialmente peligrosas para los conductores mayores con reflejos más lentos. Cuando señalaba que las carreteras estaban despejadas y la temperatura estaba por encima de 0, me acusaba de no tomar en serio las advertencias de seguridad. Marcos aparecía sin avisar para ver cómo estaba, después de escuchar noticias sobre estafas dirigidas a personas mayores, robos en barrios cercanos o advertencias de salud que podrían afectar a personas de tu grupo demográfico. Estas visitas siempre se enmarcaban como preocupación por mi bienestar, pero servían para reforzar la idea de que estaba constantemente en riesgo y necesitaba su protección. Carolina llamaba con consejos médicos cada vez que había una noticia sobre problemas de salud que afectaban a los adultos mayores. ¿Oíste hablar del nuevo estudio sobre interacciones de medicamentos en personas mayores? Deberías traer todas tus recetas a mi oficina para que pueda revisarlas en busca de posibles problemas. ¿Viste el artículo sobre las caídas como la principal causa de lesiones en personas mayores de 65 años? Realmente deberías considerar quitar esas alfombras en tu pasillo. Estas crisis fabricadas creaban un estado constante de ansiedad y dependencia. Comencé a dudar de mi propio juicio sobre decisiones simples y a deferir a su experiencia sobre riesgos que había estado manejando con éxito durante décadas. El punto de ruptura llegó durante lo que llamaron el incidente de la cocina, un evento que luego usarían como prueba de que necesitaba supervisión constante y no se podía confiar en que viviera de forma independiente. Había estado cocinando la cena para mí una noche cuando sonó la alarma de humo. Estaba salteando verduras y me había distraído con una llamada telefónica, permitiendo que el aceite se calentara demasiado y creara algo de humo. No hubo fuego, ni daños, ni peligro, solo suficiente humo para activar la alarma, que apagué inmediatamente abriendo las ventanas y encendiendo el extractor. Pero Sofía vivía a solo 3 kilómetros de distancia y aparentemente había escuchado la alarma durante nuestra conversación telefónica. Apareció 20 minutos después con Marcos y Carolina a cuestas, como si hubieran estado esperando exactamente este tipo de emergencia. «Mamá, ¿qué ha pasado?» «Estábamos tan preocupados», dijo Sofía, entrando corriendo en la casa y mirando a su alrededor, como si esperara encontrar pruebas de un incendio catastrófico. «Estaba cocinando y el aceite se calentó un poco demasiado», expliqué. La alarma de humo sonó, pero todo está bien. Le pasa a todo el mundo a veces. Pero no estaban escuchando mi explicación. Estaban llevando a cabo su propia investigación, examinando la cocina, la sartén, la alarma de humo y discutiendo el incidente como si hubiera escapado por poco de un incendio en la casa. «Mamá, esto es exactamente lo que nos preocupaba», dijo Marcos, negando con la cabeza. «Te estás distrayendo más fácilmente, y cuando cocinas con aceite caliente, ese tipo de distracción puede ser muy peligrosa. ¿Y si no hubieras estado al teléfono con Sofía?», añadió Carolina. «¿Y si la sartén se hubiera incendiado y no te hubieras dado cuenta hasta que fuera demasiado tarde?». «Pero eso no es lo que pasó», protesté. «Estaba cocinando, me distraje momentáneamente y manejé la situación de inmediato y de manera apropiada. Pero demuestra que tu juicio no es tan agudo como antes», dijo Sofía con el tono de alguien que da un diagnóstico médico. «Mamá, la gente sana no se distrae tanto como para casi incendiar sus cocinas». Casi incendiar sus cocinas. Un percance menor en la cocina se había transformado en una prueba de declive cognitivo e incompetencia peligrosa. A partir de ese día, comenzaron a tratarme como a alguien en quien no se podía confiar con responsabilidades básicas de adulto. Empezaron a llamar con más frecuencia para ver cómo estaba, a pasar sin avisar para asegurarse de que todo estaba bien, y a expresar una creciente preocupación por mi capacidad para vivir sola de forma segura. El golpe final llegó cuando sugirieron que debería mudarme con uno de ellos, temporalmente, mientras me ayudaban a encontrar un plan a largo plazo para mi situación de vivienda. «Mamá,
Hemos estado hablando, y creemos que sería mejor si no viviera sola en este momento, dijo Sofía durante otra reunión familiar en su casa. Podrías quedarte en nuestra habitación de invitados mientras te ayudamos a investigar opciones de residencias para mayores que serían más seguras y apropiadas. No necesito investigar opciones de residencias para mayores, dije con firmeza. Soy perfectamente capaz de vivir en mi propia casa. ¿Pero lo eres, de verdad?, preguntó Marcos. El incidente de la cocina, los lapsus de memoria, la confusión sobre las decisiones financieras, todo suma un patrón que sugiere que podrías necesitar más apoyo del que estás dispuesta a admitir. No hubo incidente de la cocina, no hay lapsus de memoria y no hay confusión sobre las decisiones financieras. Estáis creando problemas que no existen. Mamá, la negación es una respuesta común a los cambios cognitivos, dijo Carolina con su tono más profesional. A veces, las personas que experimentan los cambios son las últimas en reconocerlos. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo. No estaban genuinamente preocupados por mi seguridad o bienestar. Estaban creando sistemáticamente una narrativa que justificaba su necesidad de controlar y gestionar mi vida. Cada experiencia humana normal, momentos de distracción, olvidos menores, preferencia por la independencia, estaba siendo reinterpretada como una prueba de declive e incompetencia. Me necesitaban indefensa porque mi indefensión les daba un propósito e importancia. Me necesitaban agradecida porque mi gratitud validaba su percepción de sí mismos como hijos buenos y responsables. Me necesitaban manejable porque mi independencia amenazaba su control. Pero había pasado demasiados años construyendo un negocio exitoso, gestionando proyectos complejos y resolviendo problemas difíciles como para aceptar su evaluación de mis capacidades. Sabía quién era, de qué era capaz y qué merecía en términos de respeto y autonomía. Así que cuando finalmente hicieron su movimiento, la reunión familiar donde presentaron su investigación sobre residencias asistidas y dejaron claro que mi independencia ya no era negociable, yo estaba lista. Había estado documentando su comportamiento, investigando mis opciones y preparándome silenciosamente para el día en que tendría que elegir entre aceptar su control o demostrar que me habían subestimado por completo. La oportunidad del garaje fue el catalizador perfecto. Cuando me relegaron a lo que consideraban una vivienda deficiente como una forma de forzarme a una vida asistida, sin darse cuenta me dieron exactamente lo que necesitaba: libertad total de sus expectativas, sus limitaciones y su necesidad de gestionar mis decisiones. Pensaban que me estaban dando una lección sobre las consecuencias de rechazar su guía. En cambio, estaban a punto de aprender una lección sobre las consecuencias de subestimar a una mujer que había pasado 70 años acumulando habilidades, recursos y la confianza para usar ambos. El patrón que habían establecido durante 18 meses, el socavamiento sistemático de mi confianza, la creación de crisis artificiales, el posicionamiento de sí mismos como asesores sabios que gestionan a un padre anciano e incompetente, estaba a punto de ser expuesto como la manipulación que siempre había sido. Y la mujer que habían descartado como una carga estaba a punto de convertirse en la mujer cuyo éxito haría que su trato hacia ella pareciera no solo incorrecto, sino espectacular y vergonzosamente incorrecto. El garaje que veían como mi fondo estaba a punto de convertirse en la base de mi mayor triunfo, y no podía esperar a empezar. Después del llamado incidente de la cocina, la campaña de mis hijos para establecer el control sobre mi vida entró en una fase de máxima aceleración. Lo que había sido una manipulación sutil y un socavamiento suave se convirtió de repente en un esfuerzo agresivo y coordinado para demostrar que era incompetente y necesitaba su supervisión constante. Habían olido sangre en el agua y estaban dando vueltas como tiburones. El cambio fue dramático e inmediato. A la semana del incidente de la alarma de humo, Sofía había elaborado una lista impresa de preocupaciones de seguridad que quería discutir conmigo. Marcos había investigado modificaciones para envejecer en casa que pensaba que debería considerar. Carolina había compilado una carpeta de artículos sobre el declive cognitivo en viudas recientes que sentía que necesitaba leer. Pero quizás lo más revelador fue la forma en que comenzaron a involucrar a otras personas en su campaña. No se trataba solo de convencerme de que necesitaba ayuda. Se trataba de construir un consenso entre nuestra familia extendida y nuestro círculo social de que Margarita Castillo estaba perdiendo su capacidad para vivir de forma independiente. La primera persona que reclutaron fue mi hermana menor, Patricia, que vivía en Sevilla y solo me veía unas pocas veces al año. Patricia siempre había sido la más tradicional de las dos.
alguien que creía que las familias debían permanecer unidas y que los hijos adultos tenían la responsabilidad de cuidar a sus padres ancianos. Sofía llamó a Patricia el día después del incidente de la cocina. «Tía Patricia, estoy muy preocupada por mamá», escuché decir a Sofía durante una conversación telefónica que no se suponía que debía oír. Está teniendo estos episodios en los que se confunde y se olvida de las cosas, y ayer casi incendia la cocina. Casi incendia la cocina. La alarma de humo que había sonado durante 30 segundos se había convertido en un incendio doméstico casi catastrófico en el relato de Sofía. Creo que está luchando contra la depresión desde que papá murió, y eso está afectando su juicio, continuó Sofía. Marcos y yo estamos tratando de ayudarla a ver que podría estar más segura en un entorno de vida con más apoyo, pero se está resistiendo mucho a la idea. Cuando Patricia me llamó más tarde ese día, su tono era suave pero preocupado. Maga, cariño, Sofía me dijo que tuviste un pequeño susto con un incidente. ¿Estás bien? ¿Te estás cuidando? Estoy bien, Patricia. Estaba cocinando y me distraje brevemente. Le pasa a todo el mundo. No hubo fuego, ni peligro, nada de qué preocuparse. Pero, cariño, tal vez sea una señal de que deberías considerar aceptar más ayuda de Sofía y Marcos. Te quieren mucho, y solo quieren asegurarse de que estés segura y apoyada. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que mis hijos estaban haciendo. No solo intentaban convencerme de que necesitaba ayuda. Estaban construyendo un caso con la familia que haría que sus eventuales decisiones sobre mi situación de vivienda parecieran razonables y necesarias. Durante las semanas siguientes, conversaciones similares tuvieron lugar con mi hermano Jaime en Bilbao, la hermana de David, Carolina, en Valencia, y varios de nuestros amigos de la familia de toda la vida. Cada persona que llamaba expresaba la misma suave preocupación por mi seguridad y la misma sugerencia de que debería aceptar la ayuda de mis amorosos hijos. El mensaje era claro. A todos los que importaban en mi vida se les había dicho que estaba luchando, decayendo y necesitando intervención. Si protestaba o intentaba explicar lo que realmente estaba sucediendo, sonaría defensiva, paranoica, peor aún, exactamente como alguien que experimenta un declive cognitivo y carece de perspicacia sobre sus propios problemas. Mis hijos me habían aislado efectivamente, creando una narrativa que hacía que cualquier objeción a su control sonara como una confirmación de mi incompetencia. La siguiente escalada llegó en forma de sugerencias útiles sobre la modificación del entorno de mi hogar para hacerlo más seguro para alguien con mis necesidades cambiantes. Pero no eran mejoras de seguridad genuinas. Eran intentos sistemáticos de hacer que mi propia casa se sintiera institucional y poco apropiada para mi edad, lo que apoyaría su argumento de que debería mudarme a una instalación diseñada para residentes mayores. Marcos apareció un sábado por la mañana con un maletero lleno de lo que llamó equipo de seguridad. Mamá, Carolina y yo hemos reunido algunas cosas que ayudarán a prevenir accidentes y harán la casa más segura para ti, dijo, comenzando a descargar barras de apoyo, sillas de ducha, alfombrillas antideslizantes y lo que parecía un asiento de inodoro elevado. Marcos, no necesito nada de esto. No tengo problemas de movilidad ni de equilibrio. Todavía no, tal vez, pero la prevención es mejor que lidiar con las lesiones después de que sucedan. La prevención de caídas es muy importante para las personas de tu grupo de edad. Personas de tu grupo de edad. Como si cumplir 70 años me hubiera trasladado automáticamente a una categoría de humanos que no podían navegar por sus propias casas de forma segura. Pasó la mañana instalando barras de apoyo en mi baño, reemplazando mi hermoso espejo enmarcado por uno que tenía características de seguridad incorporadas y organizando los muebles para crear lo que llamó caminos despejados, que reducirían mi riesgo de tropezar. El efecto fue devastador. Mi elegante y cómodo baño de repente parecía una habitación de hospital. Mis espacios de vida cuidadosamente dispuestos habían sido reconfigurados para acomodar problemas de movilidad que no tenía. Mi propia casa comenzó a sentirse como si estuviera diseñada para alguien mucho mayor y más frágil de lo que realmente era. Pero cuando protesté diciendo que estas modificaciones eran innecesarias y hacían que mi casa se sintiera institucional, Sofía llegó con investigación de respaldo. «Mamá, sabemos que es difícil aceptar que tus necesidades están cambiando», dijo, sacando artículos impresos sobre el envejecimiento en el hogar y la seguridad en el hogar para personas mayores. Pero las estadísticas muestran que la mayoría de las lesiones graves en personas mayores ocurren en sus propias casas, generalmente en los baños y en las escaleras. No soy
Personas mayores. Sofía. Soy tu madre, y estoy en excelente estado de salud. Pero también tienes 70 años y vives sola por primera vez en tu vida adulta. Es normal que las familias tomen precauciones para prevenir problemas antes de que sucedan. El lenguaje era siempre el mismo. Normal. Apropiado. Precautorio. Hacían que pareciera que instalar equipo médico en mi baño era una parte rutinaria del envejecimiento responsable en lugar de una respuesta dramática a problemas que no tenía. La verdadera escalada llegó cuando comenzaron a monitorear mis actividades y a crear pruebas de un comportamiento que respaldaba su narrativa sobre mi juicio en declive. Sofía comenzó a llamar todas las mañanas, solo para ver cómo estaba, pero las conversaciones estaban claramente diseñadas para evaluar mi agudeza mental y mi estabilidad emocional. Buenos días. Mamá, ¿cómo te sientes hoy? ¿Dormiste bien? ¿Recuerdas qué día es hoy? ¿Tienes algún plan para hoy? Las preguntas sonaban casuales, pero seguían un patrón que se sentía como una evaluación cognitiva disfrazada de conversación amistosa, y comencé a darme cuenta de que mis respuestas estaban siendo documentadas e interpretadas como puntos de datos en su caso sobre mi estado mental. Cuando mencioné que había tenido problemas para dormir debido al ruido de una obra en el vecindario, la respuesta de Sofía fue: «Mamá, los trastornos del sueño pueden ser un signo de ansiedad o depresión. ¿Has estado preocupada por las cosas últimamente?». Cuando dije que planeaba reorganizar mi armario y donar parte de la ropa de David, la reacción de Marcos fue: «Mamá, ¿estás segura de que estás lista para tomar ese tipo de decisiones emocionales? A veces la gente se precipita a hacer cambios importantes cuando no está pensando con claridad». Cada experiencia humana normal, insomnio ocasional, tareas domésticas rutinarias, decisiones de vida perfectamente razonables, estaba siendo reinterpretada como una prueba de inestabilidad emocional o problemas cognitivos. También comenzaron a pasar sin avisar para ver cómo estaba. Pero estas visitas eran claramente misiones de reconocimiento diseñadas para encontrar pruebas que respaldaran sus preocupaciones sobre mi capacidad para mantener mi hogar y cuidar de mí misma. Carolina era particularmente hábil en este tipo de inspección. Llegaba con café y pasteles, posicionando la visita como una llamada social amistosa, y luego pasaba el tiempo escaneando mi casa en busca de cualquier cosa que pudiera interpretarse como preocupante. «Margarita, he notado que tienes algunos platos en el fregadero. ¿Tienes problemas para mantenerte al día con las tareas del hogar?». El hecho de que hubiera usado una taza de café y un plato de desayuno esa mañana, que estaban en remojo en agua jabonosa exactamente como deberían estar, era de alguna manera una prueba de que estaba teniendo problemas con las tareas básicas de la vida. «Veo que tienes algo de correo apilado en la encimera. ¿Estás al día con tus facturas y papeleo?». El correo en cuestión era la acumulación normal de catálogos, boletines y correspondencia no urgente que cualquier persona normal podría dejar reposar unos días antes de clasificarla. Pero en la evaluación de Carolina, se convirtió en una prueba de confusión sobre la gestión financiera. «Tu jardín se ve un poco descuidado. ¿Tienes problemas para mantener el trabajo del jardín?». Esto fue en marzo, cuando cualquier jardinero razonable estaría permitiendo que la limpieza de invierno esperara hasta que mejorara el tiempo. Pero para Carolina, mis macizos de flores inactivos eran señales de que estaba abrumada por las responsabilidades de mantenimiento del hogar. Cada observación estaba cuidadosamente redactada para sonar como preocupación en lugar de crítica, pero el efecto acumulativo era claro. Estaban construyendo un caso de que no estaba cumpliendo con las responsabilidades básicas de un adulto y necesitaba intervención. Quizás la táctica más manipuladora fue la forma en que comenzaron a involucrar a profesionales de la salud en su campaña, utilizando mis citas médicas normales como oportunidades para sembrar dudas sobre mi supuesto declive cognitivo y emocional. Cuando fui a mi revisión anual de rutina, Sofía insistió en acompañarme para darme apoyo. Pero una vez que estuvimos en la consulta del médico, comenzó a compartir sus preocupaciones sobre mis cambios de comportamiento desde la muerte de David. «Doctor Rodríguez, nos preocupa que mamá pueda estar experimentando algo de depresión o ansiedad que esté afectando su juicio», dijo Sofía, hablando de mí como si no estuviera sentada allí mismo. «Ha estado teniendo problemas con cosas como cocinar de forma segura y parece que se está aislando de la familia y los amigos». El doctor Rodríguez, que había sido mi médico durante 8 años y me conocía bien, pareció perplejo. «Señora Castillo, ¿cómo se siente? ¿Está experimentando síntomas de depresión o ansiedad?». «Me siento bien, doctor Rodríguez».
Me estoy adaptando a la vida sin mi esposo, lo cual es normal y saludable. No he tenido problemas con la cocina ni con ninguna otra actividad diaria. No siempre tiene una visión clara de los cambios que estamos viendo, añadió Sofía rápidamente. A veces, las personas que experimentan cambios cognitivos no son conscientes de los síntomas. La cita, que debería haber sido un chequeo de salud de rutina, se convirtió en un ejercicio de defensa de mi competencia mental contra las afirmaciones hechas por mi propia hija. El doctor Rodríguez, para su crédito, realizó su propia evaluación y no encontró evidencia de declive cognitivo o depresión preocupante. Pero el hecho de que se hubieran planteado preguntas creó un registro al que mis hijos podían señalar como prueba de que incluso los profesionales de la salud estaban preocupados por mi estado mental. Usaron la misma táctica con mi oftalmólogo, mi dentista e incluso el farmacéutico de mi farmacia local. Cada interacción profesional se convirtió en una oportunidad para que expresaran su preocupación por mi función cognitiva, mi estabilidad emocional o mi capacidad para manejar mis medicamentos de forma segura. El efecto acumulativo fue que mis hijos estaban creando un rastro documental de preocupaciones de múltiples fuentes que haría que sus eventuales intervenciones parecieran no solo razonables, sino médicamente necesarias. La escalada más devastadora llegó cuando comenzaron a socavar mi relación con mi amiga más cercana, Elena Rodríguez, que vivía solo unas casas de Sofía y había sido mi confidente y sistema de apoyo desde la muerte de David. Elena tenía 68 años, también era viuda, y era una de las pocas personas que entendía por lo que estaba pasando sin tratar de arreglarme o convencerme de que necesitaba una gestión profesional de mi duelo. También era la única persona que había apoyado consistentemente mi independencia y se había mostrado escéptica ante la creciente participación de mis hijos en mi vida diaria. Maga, me había dicho Elena después de presenciar una de las visitas de chequeo de Sofía, no entiendo por qué tu hija te trata como si fueras incompetente. Eres una de las mujeres más agudas y capaces que conozco. Pero mis hijos vieron el apoyo de Elena a mi independencia como una amenaza a su narrativa sobre mi necesidad de supervisión, por lo que comenzaron a trabajar para socavar nuestra amistad, sugiriendo que Elena no era una buena influencia en mi recuperación emocional. «Mamá, nos preocupa un poco el tiempo que pasas con Elena», dijo Marcos durante una de sus visitas sin previo aviso. «Te está animando a resistirte a una ayuda que podría ser beneficiosa para tu bienestar. Elena es mi amiga, Marcos. Ha sido una fuente de apoyo maravillosa desde que murió tu padre. Pero mamá, Elena está lidiando con su propio duelo y problemas de adaptación. A veces, las personas en situaciones similares pueden reforzar la resistencia mutua a los cambios necesarios. Podría ser más saludable para ti pasar tiempo con personas que puedan ofrecer perspectivas más objetivas». Sofía adoptó un enfoque más directo. Comenzó a programar actividades familiares y conversaciones importantes en momentos en que sabía que tenía planes con Elena, obligándome a elegir entre mi amistad y mi relación con mis hijos. «Mamá, necesitamos tener una reunión familiar este domingo por la tarde para discutir algunos asuntos importantes de planificación financiera», decía Sofía, sabiendo perfectamente que Elena y yo teníamos entradas para una función de teatro por la tarde. Cuando protestaba diciendo que ya tenía compromisos, la respuesta era siempre la misma. «Mamá, tu familia tiene que ser tu prioridad en este momento. Elena entenderá que tienes responsabilidades que atender». También comenzaron a hacer comentarios sutiles sobre la influencia de Elena en mi toma de decisiones, sugiriendo que me estaba animando a ser innecesariamente resistente a su ayuda. «Mamá, sabemos que Elena tiene buenas intenciones, pero no entiende el alcance completo de lo que estamos lidiando como familia», dijo Carolina durante una conversación particularmente manipuladora. «No está viendo los problemas de memoria y las preocupaciones de seguridad que estamos presenciando a diario». El mensaje era claro. Mi amiga más cercana o no era lo suficientemente observadora como para reconocer mis problemas, o me estaba animando activamente a tomar decisiones peligrosas al resistirme a sus sugerencias razonables. Con el tiempo, estas tácticas comenzaron a funcionar. Me encontré dudando de las conversaciones que había tenido con Elena, preguntándome si de hecho me estaba animando a ser irrazonablemente independiente. Empecé a rechazar algunas de sus invitaciones para evitar crear conflictos con mis hijos. Y comencé a sentirme cada vez más aislada de la única persona que había apoyado consistentemente mi autonomía y bienestar emocional. La escalada final llegó cuando mis hijos comenzaron a usar la presión financiera como una forma de forzar el cumplimiento de sus decisiones sobre mi situación de vivienda. No podían acceder directamente a mis cuentas,
pero podían crear gastos y crisis que agotarían mis recursos y me harían más dependiente de su ayuda. Comenzó con reparaciones de emergencia en el hogar que insistían en que eran necesarias para mi seguridad. Marcos llegó un día con un contratista que afirmó que mi sistema eléctrico estaba peligrosamente anticuado y necesitaba una actualización inmediata para prevenir riesgos de incendio. «Mamá, Miguel es un electricista especializado en mejoras de seguridad para casas antiguas», dijo Marcos, presentando a un hombre que miraba mi casa con el tipo de expresión normalmente reservada para edificios condenados. «Ha identificado varios problemas graves que deben abordarse de inmediato. Los problemas graves resultaron ser problemas cosméticos menores con las cubiertas de los enchufes y las lámparas que funcionaban perfectamente bien. Pero el presupuesto de Miguel para poner todo al día según los estándares de seguridad actuales era de 8.500 euros. «Mamá, sé que es caro, pero no se le puede poner precio a la seguridad», dijo Sofía cuando protesté diciendo que el trabajo parecía innecesario. «¿Y si hay un incendio eléctrico, por qué no nos ocupamos de estos problemas?». Cuando dije que quería obtener una segunda opinión, dejaron claro que la demora no era una opción. «Mamá, cada día que esperamos es otro día que estás en riesgo», dijo Marcos. «Ya hemos programado a Miguel para que empiece a trabajar la próxima semana. No podemos seguir posponiendo mejoras de seguridad esenciales». El trabajo se completó antes de que pudiera conseguir que otro electricista evaluara si era realmente necesario. Y la factura de 8.500 euros fue solo el comienzo de una serie de gastos urgentes que comenzaron a agotar mi dinero disponible. Durante los meses siguientes, hubo reparaciones de emergencia en mi tejado, mi fontanería, mi sistema de calefacción y mi entrada. Cada crisis se presentaba como un problema de seguridad, que no podía esperar segundas opiniones o licitaciones competitivas. Cada gasto iba acompañado de recordatorios de que este tipo de costes inesperados eran exactamente la razón por la que los propietarios de viviendas mayores deberían considerar mudarse a viviendas sin mantenimiento. «Mamá, cuando vivas en una residencia asistida, no tendrás que preocuparte por este tipo de gastos inesperados», dijo Carolina después de que llegara la tercera factura de reparación de emergencia. «La cuota mensual lo cubre todo y no hay sorpresas». Para cuando organizaron su intervención final, la reunión familiar donde presentaron su investigación sobre la residencia, el ocaso, y dejaron claro que mi independencia ya no era negociable, habían creado con éxito la tormenta perfecta de circunstancias para respaldar su caso. Habían documentado preocupaciones de seguridad, basadas en incidentes domésticos normales. Tenían el testimonio de miembros de la familia a quienes se les había dicho que estaba luchando contra la depresión y el declive cognitivo. Habían creado un rastro documental de preocupaciones profesionales, de proveedores de atención médica. Me habían aislado de mi principal fuente de apoyo emocional. Y habían demostrado que mantener mi hogar se estaba volviendo financieramente insostenible debido a las constantes reparaciones de emergencia. Sobre el papel, su caso era convincente. Una viuda de 70 años que experimenta depresión, problemas de memoria, incidentes de seguridad, aislamiento social y estrés financiero claramente necesitaba la intervención de miembros de la familia responsables que ofrecían alternativas razonables. La realidad, que una mujer competente, financieramente segura y emocionalmente sana estaba siendo sistemáticamente manipulada por hijos que necesitaban controlarla para sentirse importantes, era mucho más difícil de probar. Pero mientras estaba sentada en ese garaje, rodeada de la evidencia de a dónde había llevado su intervención razonable, me di cuenta de que habían cometido un error crucial en su campaña. Habían estado tan concentrados en derribar mi confianza y demostrar mi incompetencia que nunca se habían molestado en investigar de lo que era realmente capaz cuando dejaba de buscar su aprobación y comenzaba a usar mis propios recursos. Pensaban que conocían toda la historia. Pensaban que habían gestionado con éxito a su madre problema, creando circunstancias que la forzarían a la situación de vida supervisada que creían apropiada. Pero no tenían idea de que la mujer que habían descartado y manipulado estaba a punto de demostrar capacidades que harían que su campaña de control de 18 meses pareciera no solo incorrecta, sino espectacular y vergonzosamente incorrecta. El garaje que veían como mi rendición estaba a punto de convertirse en el escenario de mi mayor triunfo. Iban a tener asientos de primera fila para verme demostrar que todo lo que pensaban que sabían sobre su madre no era más que el producto de su propia necesidad de sentirse superiores y necesarios. La campaña sistemática que habían librado contra mi independencia estaba a punto de convertirse en la base de mi declaración de autonomía más dramática,
y no podía esperar a comenzar la construcción. En realidad, eso no era del todo cierto. Iba a esperar, porque había aprendido algo importante sobre el timín al ver a mis hijos ejecutar su campaña de manipulación. Las revelaciones más devastadoras ocurren cuando tus oponentes se han comprometido por completo con su versión de la realidad, cuando le han contado a todo el mundo que conocen tu incompetencia, cuando han basado su sentido de sí mismos en ser los adultos sabios que gestionan al padre anciano y tonto. Mis hijos habían pasado 18 meses construyendo una narrativa sobre Margarita Castillo que habían compartido con toda nuestra familia extendida y nuestro círculo social. Se habían posicionado como los hijos responsables y cariñosos que estaban lidiando con una situación difícil con paciencia y sabiduría. Pensaban que la historia había terminado. Pensaban que habían resuelto con éxito su problema y ahora podían seguir con sus vidas mientras yo vivía tranquilamente en una vivienda apropiada que reflejaba mis circunstancias disminuidas. Pero estaban a punto de aprender que solo habían proporcionado el planteamiento para el giro más espectacular de sus vidas. La mujer a la que habían socavado sistemáticamente estaba a punto de convertirse en la mujer cuyo éxito les haría cuestionar cada suposición que habían hecho sobre el envejecimiento, la competencia y la relación entre padres e hijos adultos. ¿Y la mejor parte? Cada persona a la que habían convencido de que estaba decayendo e incompetente tendría la oportunidad de ver exactamente cuán equivocados estaban. La transformación del garaje iba a ser más que un proyecto de diseño. Iba a ser una demostración pública de que sus 18 meses de manipulación se habían basado en nada más que su propia necesidad de sentirse importantes y su incapacidad para reconocer la capacidad cuando no coincidía con sus expectativas. Querían gestionarme como un problema a resolver. En cambio, estaban a punto de descubrir que habían creado una situación en la que su madre podía demostrar exactamente lo extraordinaria que era cuando dejaba de intentar ganar su aprobación y comenzaba a construir su propio imperio. La venganza iba a ser arquitectónica, iba a ser magnífica. A la mañana siguiente, me desperté en ese garaje por primera vez y sentí algo que no había experimentado en 18 meses. Una emoción pura e inalterada por mi propio futuro. Había pasado la noche en un saco de dormir sobre un colchón de aire, rodeada de paredes de hormigón y el olor a aceite de motor, pero había dormido mejor que en meses. Hay algo liberador en tocar lo que otros consideran el fondo cuando sabes que en realidad es tu plataforma de lanzamiento. A las 6 de la mañana hice mi primera llamada del día a Miguel Santos, mi maestro carpintero y el primer miembro de lo que en privado llamé mi equipo de ensueño. Miguel había trabajado conmigo en 3 proyectos anteriores y entendía que cuando Margarita Castillo llamaba con un nuevo desafío, iba a ser algo especial. Miguel, soy Margarita. Tengo un proyecto para ti que va a superar todos los límites creativos que hemos explorado juntos. Señora Castillo, esperaba que llamara pronto. He estado guardando mis mejores ideas para lo que se le ocurra. ¿Con qué estamos trabajando? Un garaje de 50 metros cuadrados que necesita convertirse en el entorno de vida en espacio pequeño más impresionante de Madrid. El presupuesto es ilimitado. El plazo es de 4 meses. ¿Te interesa? La pausa al otro lado fue breve. ¿Presupuesto ilimitado? 4 meses. Señora Castillo, acaba de alegrarme el año entero. ¿Cuándo puedo ver el espacio? En 2 horas, tenía mi equipo principal reunido en el garaje. Miguel Santos para la carpintería a medida y las modificaciones estructurales, Elena Petrova para el trabajo de azulejos y mosaicos, Jaime Valero para la integración eléctrica y de hogar inteligente, y Sara Kim, una joven arquitecta a la que había apadrinado y que se especializaba en la optimización de espacios pequeños. Mientras recorrían el espacio, midiendo, dibujando y discutiendo posibilidades, vi cómo crecía su emoción. No eran personas que veían a una anciana triste tratando de sacar lo mejor de unas circunstancias reducidas. Eran profesionales que reconocían una oportunidad creativa desafiante y una clienta que tenía la visión y los recursos para hacer magia. Margarita, esto va a ser increíble, dijo Sara, ya dibujando alzados en su tableta. La altura del techo nos da tantas opciones para la utilización del espacio vertical. Podríamos hacer un altillo para dormir, un sistema de cama abatible o incluso una zona de oficina suspendida. Los suelos de hormigón son perfectos para la calefacción radiante, añadió Jaime. Podemos instalar sistemas de hogar inteligente que harán que este espacio sea más avanzado tecnológicamente que la mayoría de los apartamentos de lujo. Y estas paredes, dijo Elena, pasando las manos por las superficies de hormigón. Están pidiendo a gritos un tratamiento artístico.
Estoy viendo instalaciones de mosaicos a medida que harán que esto parezca una galería. Durante las siguientes 3 horas, intercambiamos ideas, dibujamos y planeamos lo que se convertiría en la renovación de espacio pequeño más ambiciosa que cualquiera de nosotros hubiera intentado jamás. Para cuando se fueron, tenía planos detallados, listas de materiales y un cronograma que transformaría este garaje en algo extraordinario en solo 16 semanas. Pero más importante aún, tenía algo que me había faltado durante 18 meses. Un equipo de personas que creían en mi visión y respetaban mi juicio. Personas que veían mi edad como un activo en lugar de una limitación, que valoraban mi experiencia en lugar de cuestionar mi competencia. Tan pronto como mi equipo se fue, hice mi segunda llamada crucial del día a Jennifer Valdés, una bloguera de estilo de vida y fotógrafa que se especializaba en documentar transformaciones de hogares para redes sociales y revistas de diseño. Jennifer, soy Margarita Castillo. Tengo una historia para ti que no se parecerá a nada que hayas documentado jamás. Margarita, he estado siguiendo tu trabajo desde el proyecto de la cochera. ¿Qué tienes en mente? Quiero que documentes la transformación completa de un garaje en un espacio de vida de lujo. Pero no se trata solo de diseño de interiores. Se trata de una mujer de 70 años que demuestra que la edad es irrelevante cuando tienes visión, recursos y el coraje para perseguir la excelencia. Eso suena increíble. ¿Cuál es el plazo? 4 meses, de principio a fin. Y Jennifer, esta historia se va a hacer viral. ¿Estás lista para documentar algo que cambiará la forma en que la gente piensa sobre el envejecimiento y la independencia? Estoy dentro. ¿Cuándo empezamos? Esa tarde, Jennifer llegó con sus cámaras y comenzó a documentar lo que más tarde llamaría la historia de transformación más inspiradora de mi carrera. Capturó las paredes de hormigón desnudas, las manchas de aceite en el suelo, la única bombilla desnuda que colgaba del techo, toda la evidencia de lo que mis hijos consideraban mis circunstancias reducidas. Pero también capturó algo más: la emoción en mis ojos, los planos detallados extendidos sobre mi mesa plegable, las llamadas telefónicas a proveedores y contratistas. Documentó a una mujer que no estaba aceptando la derrota, sino orquestando la victoria. Margarita, ¿puedes decirme qué piensa tu familia sobre este proyecto? Preguntó Jennifer mientras filmaba mi entrevista inicial. Mi familia cree que estoy viviendo en un garaje porque he perdido la capacidad de tomar mejores decisiones por mí misma, dije, mirando directamente a la cámara. Están a punto de aprender que elegí este garaje específicamente porque me ofrecía la libertad de crear algo que nunca pensaron que era capaz de hacer. ¿Y qué esperas lograr con esta transformación? Espero demostrar que la competencia, la creatividad y la ambición no tienen fecha de caducidad. Espero mostrar a otras personas mayores que no tienen que aceptar las limitaciones de otras personas en sus vidas. Y espero demostrar a mis hijos que no tienen ni idea de quién es realmente su madre cuando deja de buscar su aprobación y comienza a construir su propio imperio. Esa primera entrevista publicada en el blog y las cuentas de redes sociales de Jennifer comenzó a generar respuestas de inmediato. Por la noche, tenía cientos de comentarios de personas de todo el mundo que estaban emocionadas de seguir mi viaje. Margarita, eres mi heroína. Tengo 68 años y mi familia también me trata como si fuera incompetente. No puedo esperar a ver lo que creas. Esto va a ser épico. Una prueba de que los 70 son los nuevos 40 cuando te niegas a aceptar limitaciones. Trabajo en el cuidado de personas mayores y veo esta dinámica familiar todo el tiempo. Gracias por demostrar que las personas mayores pueden defenderse y ganar. Pero el comentario que más significó vino de Elena Rodríguez. Maga, sabía que tenías algo espectacular planeado cuando pediste usar mi garaje. No puedo esperar a verte demostrarles a todos que estaban equivocados. La construcción real comenzó el lunes por la mañana con lo que Miguel llamó el día de demolición más emocionante de mi carrera. No solo estábamos limpiando trastos viejos y superficies. Estábamos preparando el lienzo para lo que se convertiría en una obra maestra del diseño de espacios pequeños. La primera semana implicó trabajos estructurales que sentaron las bases para todo lo que vendría. Quitamos las viejas puertas del garaje y enmarcamos ventanales de suelo a techo que inundarían el espacio de luz natural. Instalamos nuevos sistemas eléctricos que podrían soportar desde tecnología de hogar inteligente hasta instalaciones de iluminación artística. Preparamos los suelos de hormigón para un acabado pulido que se parecería más a un terrazo caro que a un suelo industrial. Cada día,
Jennifer documentaba nuestro progreso y mi creciente emoción. Las publicaciones del blog y las actualizaciones de las redes sociales comenzaron a atraer la atención de profesionales del diseño, entusiastas de la renovación del hogar y personas inspiradas por la historia de una mujer que se negaba a aceptar la derrota. Pero quizás lo más importante es que la documentación diaria significaba que mis hijos no podían ignorar lo que estaba sucediendo a solo 3 casas de la puerta de Sofía. El viernes de la primera semana, Sofía apareció en el garaje mientras Miguel y su equipo instalaban los nuevos ventanales. «Mamá, ¿qué estás haciendo exactamente aquí?», preguntó, mirando con desconcierto la actividad de construcción. «Estoy creando un espacio habitable, Sofía, tal como sugeriste que hiciera. Pero esto es una obra mayor. ¿Cómo estás pagando esto? ¿Quiénes son estas personas?». «Estas personas son mis contratistas, y lo estoy pagando de la misma manera que he estado pagando todo desde que murió tu padre, con mi propio dinero». Sofía miró a su alrededor al equipo de Miguel instalando carpintería a medida, a Elena trazando diseños de mosaicos y a Jaime pasando cables para los sistemas de hogar inteligente. La escala y la sofisticación del trabajo estaban claramente más allá de cualquier cosa que ella hubiera imaginado que yo era capaz de organizar o permitirme. «Mamá, esto parece mucho dinero para gastar en un garaje. ¿Estás segura de que es una decisión financiera sabia?». «Sofía, durante 18 meses, me has estado diciendo que necesito tomar mis propias decisiones y vivir de forma independiente. Eso es exactamente lo que estoy haciendo». Pero podía ver las ruedas girando en su cabeza. Este no era el resultado que esperaba cuando me relegó a vivir en un garaje. Se suponía que este era mi fondo, la experiencia que me convencería de aceptar una vida asistida. En cambio, claramente se estaba convirtiendo en algo extraordinario. «Creo que necesitamos tener una conversación familiar sobre este proyecto», dijo, sacando su teléfono. «Voy a llamar a Marcos». Mientras se alejaba haciendo llamadas urgentes, Miguel se me acercó con una sonrisa. «Señora Castillo, creo que su hija acaba de darse cuenta de que la subestimó». Miguel todavía no ha visto nada. El fin de semana trajo la primera gran revelación que marcaría el tono de todo lo que vendría. Elena había trabajado jornadas de 18 horas para completar la primera fase de su instalación de mosaico, un impresionante patrón geométrico que cubría una pared entera y transformaba el espacio de un garaje industrial a una galería artística. Jennifer documentó el proceso de revelación, capturando mi reacción cuando se retiró la cubierta protectora y el impacto total del trabajo de Elena se hizo visible. «Oh, Dios mío», susurré, con lágrimas corriendo por mi cara. «Elena, esto está más allá de cualquier cosa que imaginé». El mosaico era una obra maestra de color y patrón que parecía hacer que todo el espacio fuera más grande y luminoso. Azulejos dorados captaban la luz de los nuevos ventanales y proyectaban reflejos danzantes sobre el suelo de hormigón pulido. Los patrones geométricos creaban una profundidad visual que hacía que las paredes parecieran retroceder hasta el infinito. Pero más que el logro artístico, esta fue la primera prueba concreta de que algo extraordinario estaba sucediendo en este garaje. No se trataba de una anciana apañándoselas con circunstancias reducidas. Se trataba de una instalación artística de clase mundial que sería impresionante en cualquier contexto. La documentación de Jennifer sobre la revelación del mosaico se hizo viral durante el fin de semana. La publicación del blog recibió más de 50.000 visitas en 24 horas, y las publicaciones de redes sociales que la acompañaban se compartieron miles de veces. «Esto es absolutamente impresionante. Margarita está creando algo que pertenece a un museo de diseño. No puedo creer que este sea el mismo espacio. Esta mujer es una maga. Si esto es lo que crea en la primera semana, no puedo imaginar cómo se verá el espacio terminado». Pero la respuesta más significativa vino de Marcos, que apareció el lunes por la mañana con Carolina a cuestas, ambos mirando la pared de mosaico en un silencio atónito. «Mamá, ¿cuánto costó esto?», fue lo primero que dijo Marcos. «Eso no es de tu incumbencia, Marcos. Pero mamá, necesitamos entender las implicaciones financieras de lo que estás haciendo. Este nivel de renovación debe ser increíblemente caro». Carolina caminó por el espacio examinando el trabajo de Elena con el ojo de alguien que entendía el valor de las propiedades. «Margarita, esto es realmente impresionante. Pero, ¿estás segura de que es el mejor uso de tus recursos? Esto sigue siendo un garaje, independientemente de cuánto dinero le pongas». «Carolina,
Esto va a ser un espacio de vida de lujo de 50 metros cuadrados que demuestra lo que es posible cuando tienes visión, habilidad y los recursos para perseguir la excelencia. Pero ¿por qué aquí? ¿Por qué no comprar simplemente un bonito piso o apartamento? Porque mis hijos me dijeron que esto era perfectamente adecuado para mis necesidades. Simplemente estoy demostrando que tenían razón. Este espacio es perfectamente adecuado para crear algo magnífico. Podía verlos procesando las implicaciones de lo que estaban presenciando. Este no era el comportamiento de alguien que experimenta un declive cognitivo o un mal juicio. Se trataba de una gestión de proyectos sofisticada que requería una planificación avanzada, coordinación de contratistas y recursos financieros sustanciales. La segunda semana trajo la instalación de lo que Jaime llamó el sistema de hogar inteligente más avanzado que he diseñado para un espacio residencial. Altavoces ocultos que podían crear diferentes ambientes acústicos a lo largo del día. Sistemas de iluminación que podían transformar el ambiente del espacio con comandos de voz. Control de clima que se ajustaba automáticamente según la ocupación y las condiciones meteorológicas. Margarita, esta tecnología es más sofisticada que la que tienen la mayoría de los ejecutivos tecnológicos en sus casas de 1 millón de euros, dijo Jaime, mientras demostraba los diversos sistemas. Podrás controlar todo, desde la iluminación hasta la música y la temperatura, con simples comandos de voz o a través de tu smartphone. La instalación del hogar inteligente fue documentada en detalle por Jennifer, y la publicación del blog resultante llamó la atención de los críticos de tecnología y los entusiastas de la domótica. En pocos días, recibía llamadas de blogueros de tecnología que querían presentar el proyecto como un ejemplo de cómo las personas mayores podían adoptar la tecnología de vanguardia. Señora Castillo, nos encantaría hacer un reportaje sobre cómo está incorporando la tecnología de hogar inteligente en su espacio vital, dijo David Parra, un escritor de Tecnocrítica. Su proyecto está demostrando que la edad no es una barrera para la innovación tecnológica. Pero quizás lo más significativo es que la instalación tecnológica era imposible de descartar por mis hijos como una decoración frívola. Se trataba de una infraestructura seria que requería la comprensión de sistemas complejos y una cuidadosa integración con los sistemas eléctricos y de red. Cuando Sofía pasó durante la tercera semana, me encontró programando escenas de iluminación usando comandos de voz y ajustando la configuración del clima a través de mi smartphone. Mamá, ¿cómo aprendiste a usar toda esta tecnología? De la misma manera que aprendí todo lo demás en mi vida, Sofía, prestando atención, haciendo preguntas y practicando hasta que lo hice bien. Pero esto es algo muy complicado. ¿Estás segura de que podrás mantener estos sistemas tú misma? Sofía, he estado usando la tecnología con éxito durante décadas. El hecho de que te sorprenda mi competencia dice más sobre tus suposiciones que sobre mis capacidades. La cuarta semana trajo la instalación de la cocina a medida que se convertiría en la pieza central de la transformación. Miguel había diseñado y construido armarios que maximizaban cada centímetro de espacio disponible mientras incorporaban electrodomésticos europeos que estarían en su lugar en un restaurante de alta gama. La cocina medía solo 2,5 por 1,8 metros, pero incluía un frigorífico de tamaño completo oculto detrás de paneles a medida, una placa de inducción con ventilación incorporada, un horno de convección que podía manejar desde delicados pasteles hasta asados navideños, y soluciones de almacenamiento que hacían que cada utensilio e ingrediente fuera fácilmente accesible. Esto es como un reloj suizo, dijo Miguel mientras demostraba las diversas características ocultas. Cada componente cumple múltiples funciones, y todo ha sido diseñado para funcionar en perfecta armonía. La documentación de Jennifer sobre la instalación de la cocina generó la mayor participación hasta el momento. La publicación del blog recibió más de 100.000 visitas, y el video tour se compartió en docenas de plataformas de redes sociales. Esta cocina es más funcional que la cocina de tamaño completo de mi casa. Soy chef profesional y mataría por trabajar en un espacio tan bien diseñado. Margarita está demostrando que el tamaño no importa cuando tienes este nivel de planificación y ejecución. La instalación de la cocina también representó un punto de inflexión en la comprensión de mis hijos de lo que estaba sucediendo. Esto no era un comportamiento excéntrico de una persona mayor. Se trataba de una planificación espacial sofisticada que demostraba un conocimiento avanzado de los principios de diseño y una seria inversión financiera. Cuando Marcos llegó durante el último día de la instalación de la cocina,
Me encontró preparando una compleja comida francesa usando equipo de nivel profesional en un espacio más pequeño que la despensa de la mayoría de la gente. «Mamá, esto es increíble», dijo, sonando finalmente genuinamente impresionado en lugar de preocupado. «¿Cómo diseñaste todo esto?» «Marcos, he estado diseñando cocinas para clientes durante años. Esto es a lo que me dedico profesionalmente. Pero nunca supimos que hacías trabajos de diseño profesional. Nunca preguntasteis. Estabais demasiado ocupados preocupándoos por mi declive cognitivo como para daros cuenta de que estaba construyendo un negocio exitoso». La sexta semana trajo lo que Elena llamó la joya de la corona de su contribución artística, una instalación en el techo que transformó la parte superior del espacio en lo que parecía un cielo estrellado. Usando miles de diminutas luces LED incrustadas en un mosaico a medida, creó la ilusión de mirar hacia arriba a través de una caverna de cristal hacia el cosmos. «Margarita, este es el tratamiento de techo más ambicioso que he intentado jamás», dijo Elena mientras estábamos de pie bajo la instalación completa. «Va a aparecer en Architectural Digest». Architectural Digest. La frase que aparecería en el gancho inicial de esta historia ya se estaba haciendo realidad, y solo llevábamos 6 semanas de transformación. La instalación del techo fue documentada por fotógrafos profesionales que habían estado siguiendo el proyecto, y las imágenes captaron inmediatamente la atención de las publicaciones de diseño de todo el mundo. En una semana, tenía solicitudes de entrevistas de revistas, programas de televisión y cineastas de documentales que querían presentar la transformación del garaje como un ejemplo de diseño innovador de espacios pequeños. Pero lo más importante es que la instalación del techo era imposible de ignorar para cualquiera. La belleza era visible desde fuera del garaje, y los vecinos comenzaron a pasar para preguntar si podían ver el espacio que estaba generando tanta atención. Elena Rodríguez trajo un flujo constante de visitantes que querían entender cómo se estaba creando un entorno tan extraordinario en lo que había sido un garaje suburbano ordinario. «Maga, has creado algo que va a inspirar a gente de todo el mundo», dijo Elena mientras organizaba visitas improvisadas para los vecinos curiosos. «Esto no es solo una renovación, es arte». La octava semana trajo la finalización de lo que Sarah Kim llamó la solución espacial más ingeniosa que he diseñado jamás. Un altillo para dormir que parecía flotar sobre la sala de estar principal, al que se accedía por una escalera de caracol a medida que también funcionaba como una pieza de arte escultórica. El altillo medía solo 11 metros cuadrados, pero incluía una cama de matrimonio, almacenamiento incorporado, rincones de lectura y ventanas que ofrecían vistas del vecindario circundante manteniendo una total privacidad. «Esto se siente como dormir en una casa del árbol de lujo», dijo Jennifer mientras documentaba el espacio del altillo terminado. «La integración con el diseño general es perfecta». La finalización del altillo marcó el punto en que el espacio era reconocible como un entorno de vida completo en lugar de un proyecto de construcción. Alguien podría vivir aquí de verdad, y vivir maravillosamente, que era exactamente lo que pretendía hacer. La 10ª semana trajo las instalaciones finales que completarían la transformación, muebles a medida que Miguel había diseñado específicamente para el espacio, instalaciones de iluminación que Elena había coordinado con su trabajo de mosaico, y la integración tecnológica que hacía que todo el entorno respondiera a los comandos de voz y los controles del smartphone. El espacio terminado era de 50 metros cuadrados de vida de lujo que maximizaba cada centímetro mientras mantenía una sensación de amplitud que desafiaba la física. Las paredes de mosaico creaban profundidad visual y belleza artística. La tecnología de hogar inteligente proporcionaba comodidad moderna y eficiencia energética. Los muebles a medida cumplían múltiples funciones, mientras parecían piezas de diseño de calidad de museo. Pero quizás lo más importante es que era un espacio que reflejaba la personalidad, el gusto y las capacidades de la mujer que lo había creado. No era una vivienda genérica para personas mayores. Era un entorno único que solo podría haber sido imaginado y ejecutado por alguien con la combinación específica de habilidades, recursos y visión creativa de Margarita Castillo. La documentación de Jennifer sobre la revelación final generó atención internacional. La publicación del blog recibió más de 500.000 visitas en las primeras 48 horas. La historia fue recogida por los principales medios de comunicación, programas de mejoras para el hogar y publicaciones de diseño de todo el mundo. «Esta es la transformación de hogar más inspiradora que hemos presentado jamás», escribió el editor de Mejores Hogares y Jardines. Margarita Castillo ha demostrado que la innovación y la excelencia no tienen límites de edad.
Esta conversión de garaje demuestra principios de diseño que podrían revolucionar la forma en que pensamos sobre la vida en espacios pequeños, señaló el crítico de arquitectura del país. Pero la respuesta más satisfactoria vino de los miles de personas mayores que escribieron para decirme que mi historia los había inspirado a perseguir sus propios sueños, a pesar de los miembros de la familia que los habían convencido de que eran demasiado viejos, demasiado frágiles o demasiado incompetentes para alcanzar sus metas. Margarita, me has dado el coraje para empezar el negocio con el que he estado soñando durante años, escribió una mujer de 67 años de Valencia. Si tú puedes crear una obra maestra en un garaje, yo ciertamente puedo abrir el estudio de arte que he estado posponiendo. Tu historia me hizo darme cuenta de que las preocupaciones de mi familia sobre mi independencia tienen que ver con su necesidad de controlar, no con mi necesidad de ayuda, escribió un hombre de 72 años de Sevilla. Me mudo de la casa de mi hija y consigo mi propio apartamento. La última semana del proyecto trajo la sesión de fotografía profesional que proporcionaría las imágenes para el reportaje de Architectural Digest España. Mientras los fotógrafos capturaban cada detalle del espacio completado, reflexioné sobre el viaje que me había llevado de ser una habitante de garaje abandonada a una innovadora del diseño destacada. 4 meses antes, mis hijos me habían relegado a este garaje como prueba de que necesitaba una vida supervisada. Hoy, ese mismo garaje estaba siendo fotografiado para una de las principales revistas de diseño del mundo como un ejemplo de vida innovadora en espacios pequeños. La mujer que habían descartado como incompetente había creado algo que los profesionales del diseño llamaban una obra maestra. La situación de vida que habían pretendido como castigo se había convertido en la base de mi mayor logro. Pero el momento más satisfactorio llegó cuando Sofía y Marcos llegaron para lo que llamaron una reunión familiar para discutir tu situación de vivienda. Entraron en un espacio que parecía pertenecer a un hotel de lujo, rodeado de obras de arte a medida, tecnología de última generación y detalles de diseño que hablaban de una inversión sustancial y un gusto sofisticado. «Mamá, esto es increíble», dijo Sofía, mirando a su alrededor con asombro. «No tenía idea de que esto es lo que estabas creando». ¿Cómo podías no tener idea, Sofía? Ha estado sucediendo a 50 metros de tu puerta durante 4 meses. Pero pensábamos que solo estabas tratando de sacar lo mejor de una mala situación. No nos dimos cuenta de que estabas creando algo como esto. Marcos caminó por el espacio, examinando la carpintería a medida, las instalaciones de mosaico, los sofisticados sistemas de iluminación. Mamá, esto debe haber costado una fortuna. ¿Cómo te lo permitiste? De la misma manera que me he estado permitiendo todo desde que murió tu padre, Marcos, con mi propio dinero de mi propio negocio exitoso del que nunca os molestasteis en aprender. Carolina, que había permanecido en silencio durante su recorrido por el espacio, finalmente habló. Margarita, te debo una disculpa. Como profesional inmobiliaria, puedo decirte que lo que has creado aquí es extraordinario. Esto no es solo una conversión de garaje. Es un espacio de vida de lujo que tendría un alquiler premium en cualquier mercado. Gracias, Carolina. Pero no me debes una disculpa por no reconocer mis capacidades. Me debes una disculpa por pasar 18 meses tratando de convencerme de que no las tenía. La conversación que siguió fue diferente a cualquier discusión familiar que habíamos tenido desde la muerte de David. Por primera vez en 18 meses, mis hijos me hablaban como a una igual en lugar de como a un problema a gestionar. Mamá, necesitamos entender. ¿Qué pasó aquí? Dijo Sofía. ¿Cómo nos equivocamos tanto sobre de lo que eras capaz? Os equivocasteis porque necesitabais creer que era incompetente para sentiros importantes y necesarios en mi vida. Creasteis una narrativa sobre mi declive porque os daba un propósito y control. Pero genuinamente pensábamos que estabas luchando. Pensabais que estaba luchando porque interpretasteis cada experiencia humana normal como una prueba de incompetencia. Convertisteis mi duelo en depresión, mi independencia en terquedad, mi competencia en confusión. Marcos miró de nuevo el espacio como si intentara reconciliar a la mujer que había creado este entorno con la madre anciana a la que creía haber estado ayudando. ¿Qué hacemos ahora? Ahora aprendéis a verme como realmente soy en lugar de como necesitáis que sea. Aprendéis a respetar mi juicio en lugar de cuestionar mi competencia, y aprendéis a celebrar mis logros en lugar de fabricar preocupaciones sobre mis capacidades. El reportaje de Architectural Digest España se publicó 6 meses después de que me mudara al garaje con el titular
diseñadora de 70 años, transforma un garaje en un espacio de vida de lujo y demuestra que la edad es solo un número. El artículo incluía fotografías profesionales de cada detalle del espacio completado, entrevistas con los contratistas y diseñadores que habían trabajado en el proyecto, y mi propio relato de la dinámica familiar que había llevado a la transformación. Cuando mis hijos me relegaron a vivir en un garaje como prueba de que necesitaba cuidados supervisados, sin darse cuenta me dieron la oportunidad de demostrar de lo que era realmente capaz cuando dejé de buscar su aprobación y comencé a construir mi propio imperio, me citaron diciendo. El garaje que vieron como mi fondo se convirtió en la base de mi mayor logro. El reportaje de la revista generó cientos de solicitudes de entrevistas, oportunidades para dar charlas y consultas de negocios. Fui invitada a hablar en conferencias de diseño, eventos de defensa de las personas mayores y talleres de terapia familiar sobre la relación entre la dinámica familiar y la independencia de los mayores. Pero quizás lo más satisfactorio fue la respuesta de otras personas mayores que se habían inspirado para perseguir sus propios sueños postergados y resistir a los miembros de la familia que los habían convencido de que eran demasiado viejos o incompetentes para alcanzar sus metas. Un año después de que se completara la transformación del garaje, recibí una carta que resumía todo lo que había esperado lograr. Estimada señora Castillo, soy una mujer de 68 años cuyos hijos adultos me habían convencido de que era demasiado vieja y frágil para vivir de forma independiente. Después de leer sobre la transformación de su garaje, decidí demostrarles que estaban equivocados. Me mudé de la casa de mi hija, comencé mi propio negocio de consultoría y acabo de firmar un contrato de alquiler para mi propio apartamento. Su historia me dio el coraje para reclamar mi vida y negarme a aceptar las limitaciones de otras personas sobre mi potencial. Gracias por mostrarnos que los 70 no son el final de nuestras capacidades. Es el comienzo de nuestra libertad para perseguir la excelencia sin pedir permiso a nadie. Hoy, 3 años después de que mis hijos me desterraran a un garaje, vivo en 50 metros cuadrados de lujo que han aparecido en publicaciones internacionales de diseño, han sido estudiados por arquitectos y visitados por miles de personas que quieren entender cómo se pueden crear espacios de vida extraordinarios en lugares inesperados. Pero más importante aún, vivo como una mujer que entiende que la competencia, la creatividad y la ambición no tienen fecha de caducidad. Vivo como alguien que ha demostrado que la edad es irrelevante cuando tienes visión, recursos y el coraje para perseguir la excelencia. Mis hijos aprendieron que la mujer que habían descartado como una carga era en realidad más capaz, más creativa y más exitosa financieramente de lo que jamás habían imaginado. Aprendieron que sus 18 meses de manipulación se habían basado en sus propias inseguridades en lugar de en mi incompetencia, y aprendieron que subestimar a Margarita Castillo fue el error más caro que cometerían en su vida. El garaje que pensaron que era mi castigo se convirtió en mi obra maestra. La situación de vida que pretendían como prueba de mi declive se convirtió en prueba de mis capacidades excepcionales, y la mujer a la que habían tratado de controlar se convirtió en la mujer cuyo éxito inspiraría a miles de personas a negarse a aceptar limitaciones artificiales en sus vidas. A los 73 años, sigo dirigiendo mi negocio de diseño, viajando internacionalmente y persiguiendo proyectos que desafían todas las suposiciones sobre lo que es posible para las mujeres de mi edad. La transformación del garaje no se trató solo de crear un hermoso espacio habitable. Se trató de demostrar que los únicos límites en nuestras vidas son los que aceptamos de personas que no entienden nuestras verdaderas capacidades. Mis hijos querían enseñarme sobre las expectativas realistas para las viudas mayores. En cambio, les enseñé que la única expectativa que importa es la que tienes de ti misma.